Buenas tardes. Como saben todos, el próximo domingo los militantes del PSOE, de los que aquí hay una representación, votarán por primera vez con voto directo al secretario general de su partido. Los tres candidatos a ocupar ese puesto, Pedro Sánchez, Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias, han aceptado debatir hoy aquí sus propuestas para el partido y para el país, algo que es una novedad en la vida interna de los partidos. Va a ser un debate abierto, que aquí agradezco que hayan pensado en la Asociación de la Prensa de Madrid para moderarlo, y que se dividirá en dos bloques. Una primera media hora en la que irán exponiendo sus propuestas, y una hora después en las que los militantes, ustedes, invitados por las tres candidaturas, podrán hacer preguntas que responderán siempre los tres candidatos. A los candidatos les pido que sean breves, porque cuanto más breves sean, más temas podremos tocar, más ágil será el debate. Les digo que pueden interrumpirse o por lo menos replicarse, siempre dentro de un orden. Y empezamos. Mi primera pregunta no puede ser otra de ¿por qué quieren ser secretario general del Partido Socialista Obrero Español? Pedro Sánchez. Bueno, pues buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días, Eduardo. Buenos días, José Antonio. Buenos días también, Carmen. Y buenos días también a todos los compañeros y compañeras que nos están siguiendo en streaming, no solamente en España, sino también en el conjunto de los países, porque yo le doy mucha importancia también a las agrupaciones en el exterior. Soy un militante de base. Hace un año y medio no estaba en política. Hoy lo estoy y tengo el inmenso honor de poder representar al Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de los Diputados como diputado raso. He sido trabajador autónomo, he sufrido el desempleo juvenil y ahora soy profesor universitario y doy clase a muchísimos chavales, a muchísimas chavalas, para que sean el futuro que necesita el país. Soy uno más, compañeros y compañeras, uno más de los muchos que queremos un cambio desde abajo, no un cambio dirigido. Uno más de los muchos que queremos cambiar el partido para cambiar la política y con ello cambiar también el país. El 18 de diciembre pasado, en Don Benito, con José Luis Quintana, secretario general del Partido Socialista en esa localidad, empecé el viaje más fascinante que he recorrido en mi vida. 45.000 kilómetros, más de 85 agrupaciones visitadas a lo largo de los últimos meses. He dormido con los compañeros y compañeras en sus casas y les doy las gracias por haberme acogido, por su hospitalidad. Durante esos 45.000 kilómetros, amigos y amigas, he conocido el verdadero Partido Socialista y aún más hoy me siento orgulloso de la militancia del Partido Socialista, de pertenecer a la familia socialista. He conocido a compañeros y compañeras como, por ejemplo, Javier, el secretario general de una pequeña agrupación en Alicante de Crevillent, que lucha diariamente en las sucursales bancarias para que no haya desahucios, negociando daciones en pago. He conocido también a Manoli, en Cádiz, en una barriada marginal de Cádiz, La Paz, repartiendo comida a aquellas familias que no tienen nada que llevarse a la casa. Compañeros y compañeras, el Partido Socialista está formado no por casta, sino por gente con casta que está comprometida con los ideales de justicia social, de libertad, de democracia y de igualdad que siempre han caracterizado a nuestra organización. Si yo soy elegido secretario general, no os quepa duda de que voy a proponer que el socialismo se quite los complejos, que basta ya de complejos, que reivindiquemos que lo mejor que le ha pasado a este país siempre ha venido de la mano del Partido Socialista. Todos y cada uno de los días de los gobiernos de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero, pese a las discrepancias, los hago mío y voy a reivindicar, claro que sí, sus legados. Pero ojo, tampoco tenemos que caer en la autocomplacencia, porque a lo largo de ese camino yo también he visto cosas que tenemos que desterrar, inercias que tenemos que desterrar, etiquetas por la falta de argumentos que se ponen unos a otros compañeros, también compañeros que se miran de reojo, una militancia que está más a la izquierda que su ejecutiva federal, unos resultados electorales donde sube la izquierda y el Partido Socialista Obrero Español baja. Tenemos que cambiar el partido, tenemos que unirlo, tenemos que hacerlo más transparente, mucho más participativo, donde la militancia de base, claro que sí, tenga mayor protagonismo en la toma de decisiones. Yo quiero un Partido Socialista que defienda la honradez intransigente, quiero un Partido Socialista unido. Y por eso hoy, solemnemente, le digo al compañero Eduardo Madina y también a José Antonio Pérez Tapias que les quiero en mi ejecutiva en caso de yo ganar el 13 de julio. Les quiero. Un segundo.
Los quiero. Quiero, Eduardo, que continúes en la Ejecutiva Federal. Y quiero, José Antonio, que claro que sí, que la corriente de izquierda socialista esté presente en la nueva Ejecutiva Federal y en el nuevo tiempo que se tiene que abrir por parte del PSOE. Me preguntabas, Carmen, ¿por qué quiero ser secretario general del Partido Socialista Obrero Español? Porque quiero cambiar el partido para cambiar el país. Porque lo mío no es una meta personal, sino la ambición colectiva de construir un proyecto común, colectivo entre todos, que vertebre de nuevo a España, que hoy está maltrecha. Lo que quiero es ganar a la desigualdad. Lo que quiero es ganar a aquellos que no defienden y no creen en la libertad de las mujeres. Lo que quiero es ganar al desempleo y también al empleo precario. Lo que quiero ganar es a la violencia de género. Lo que quiero ganar es a la corrupción. Pedro, llevas 4 minutos. Termino ya, Carmen. Solamente un segundo. Lo que quiero, amigos y amigas, es lo que quiere la inmensa mayoría de la militancia socialista. Ganar a la derecha. Por eso me presento a la Secretaría General del Partido Socialista. Eduardo. Muchas gracias, Carmen, José Antonio, Pedro. Buenas tardes ya a todos y a todas, los que estáis aquí, los que nos seguís a través de televisión. Creo que hoy tenemos una oportunidad, la de hacer que este partido salga reforzado de este debate, como lo tenemos en todo este proceso, para que salga reforzado de este Congreso. Yo doy este paso y me presento porque yo ya conocía al verdadero Partido Socialista. No le he conocido en este Congreso, le conocía de antes, le conocía de años de lucha por las libertades en el País Vasco. Soy un socialista vasco. Llevo mucho tiempo, muchos kilómetros, desde los 17 años, luchando a favor del fortalecimiento de ideas y valores que vienen de mi madre, de mi padre, de mis abuelos, que pagaron un precio elevado por ser socialistas en condiciones de enorme dificultad. Y sé bien lo que es el socialismo y sé bien lo que es este partido. Conozco su corazón, su alma, su cabeza, su cuerpo, sus valores, sus principios, sus ideas, el precio que miles de compañeros han pagado en muchos momentos de nuestra historia y acompañado en este viaje por miles de personas que me lo han pedido, doy un paso al frente. Lo di hace ya algunas semanas, cuando yo puse mi cara para que vosotros votarais, vosotros y vosotras. Supe que había que cambiar este instrumento, que es un partido con 135 años de historia, para que el partido estuviera después en condiciones de cambiar un país que nos necesita fuertes y unidos, que nos necesita con un proyecto político valiente. En mi opinión, el más importante que nunca el PSOE ha presentado desde el año 1982, porque los retos que este país y esta sociedad tiene son los más importantes que ha tenido en décadas y décadas. Yo me presento para que el partido cambie. Empecé haciéndolo vinculando mi presencia en este Congreso a la vuestra. Si vosotros estabais, yo estaría. Si vosotros no estabais, yo no estaría. Estáis y estoy. Y estoy para que el partido siga cambiando. Pedí transparencia en este proceso. Lo hice sabiendo que la palabra transparencia es una palabra que conjugamos permanentemente en el Partido Socialista, igual que participación. Ya ha llegado la hora de, además de decir, hacer participación. Sois los protagonistas de este Congreso. Hacer transparencia y lo estamos haciendo. Lo hago porque no me conformo con los pasos que hemos dado. Sé que quien llegando hasta aquí se pudiera dar por satisfecho, yo no soy uno de ellos. Creo que este partido tiene que seguir avanzando. Si soy elegido secretario general, me comprometo firmemente a convocar las primarias abiertas que teníamos preparadas antes de la convocatoria de este Congreso para la última semana del mes de noviembre, tal y como las teníamos previstas. Y quiero deciros, compañero Pedro, compañero José Antonio, que me gustaría escuchar vuestras opiniones a este respecto, porque creo que son muy relevantes en el punto en el que estamos. 2. Me presento también para que este partido siga avanzando. Quiero que limitemos mandatos. Quiero que con 2 ciclos orgánicos o 2 legislaturas en cualquier institución, este partido que asegura por el talento que tiene los relevos, limite en esos 8 años todo servicio público, bien en un puesto orgánico, bien en un puesto institucional. Quiero que regulemos bien y de forma pactada, en próximos procesos de debate sobre estatutos y sobre organización, que una persona, un único cargo. Si soy elegido vuestro secretario general, cada militante, cada hombre y cada mujer que ostente un puesto de responsabilidad, bien sea orgánica, bien sea institucional, solo tenga una responsabilidad y no varias. Quiero invertir el orden de los congresos. Me creo esto de abajo arriba. Fui el primero en decir que este congreso tenía que ser un congreso distinto. Y tenía que ser distinto porque todo era distinto. Voy a proponer que empecemos por las agrupaciones locales y terminemos por el Congreso Federal, y no que empecemos por el Congreso Federal y terminemos por las agrupaciones locales. De abajo arriba, en el fortalecimiento de este partido, que son sus hombres, sus mujeres y las casi 200.000 que en total conformamos
este gran partido y este partido centenario. Por tanto, como creo que estamos ante un gran congreso y tenemos una gran oportunidad, estas son las razones por las cuales he dado este paso adelante en un momento histórico como el que vivimos. Gracias, Carmen. José Antonio. Sí, buenas tardes. Gracias, Carmen. Buenas tardes, amigos, compañeros, Pedro, Eduardo y todos los que nos escucháis. Por lo tanto, buenas tardes, buena tarde, buenas tardes, arratsaldeon, dada la hora en que estamos. Pero en este caso, la hora en la que estamos, no solo la hora que marca ahora el reloj, media tarde, sino la hora histórica en que estamos. Y la hora histórica en que estamos es para nuestro partido una hora crucial, una hora en la que nos jugamos muchos. Y ese es el motivo de vernos aquí los que tenéis la amabilidad de acompañarnos en este debate fraterno entre amigos, compañeros, y los que desde fuera, amigos y amigas, compañeros y compañeras, también seguís este debate, como digo, en esta hora crucial. El Partido Socialista pasa por momentos muy delicados, diríamos críticos, ¿no? Los acontecimientos nos han traído a este punto en el que no podemos demorar más dar una respuesta de renovación profunda, una respuesta de reconstrucción del proyecto socialista. Todos tenemos presente la situación, pero quizá algunos datos convenga subrayarlos para calibrar la importancia de lo que está en juego. En 2008, nuestro partido, el Partido Socialista Obrero Español, tenía 11 millones de votos en aquella convocatoria electoral donde José Luis Rodríguez Zapatero encabezaba el cartel electoral para un segundo mandato, como así fue. Ahora, en el Parlamento Europeo, en las últimas elecciones, hemos estado en torno a 3,5 millones de votos. Eso ya es muy indicativo de lo que nos está pasando, de lo que tenemos que abordar. Por lo tanto, cuando nos preguntamos por qué estamos aquí, la respuesta es porque queremos, puedo hablar en ese caso en nombre de los tres, de todos nosotros, de todas vosotras. Queremos dar esta respuesta que el partido está necesitando, que la sociedad está pidiendo, ante la cual la ciudadanía está expectante, nos está mirando a ver qué hacemos en este congreso, después de este congreso, en todo este proceso que nos lleva a través de nuestras candidaturas a movilizar también a nuestra militancia para que dé la respuesta que debemos dar. Ahora mismo pues ha mencionado Eduardo y también ha hecho alusión Pedro a ello, nuestro partido 135 años de historia, una historia muy digna, una historia donde muchos compañeros y compañeras a lo largo de todo ese tiempo, desde que Pablo Iglesias fundó el partido, han dejado lo mejor de su energía, de su tiempo, de sus capacidades. Muchos han dejado la vida, a otros muchos les fue arrebatada, otros todavía siendo arrebatada la vida, sus restos andan por las cunetas, otros emprendieron el exilio. Después hemos trabajado en este contexto de democracia, 135 años. 135 años de muy digna historia por sí solos no garantizan los 5 siguientes. Por lo tanto, esa memoria es la que nos obliga moralmente y es la que nos convoca a nuestra responsabilidad política aquí y ahora. Y forma parte de la dignidad política estar a la altura del acontecimiento, de lo que acontece. Y lo que acontece es lo que tenemos por delante. Por lo tanto, queremos un futuro mejor para nuestro partido, un futuro que ciertamente debe concitar ilusión sobre una sociedad más justa, más igualitaria, con mayores cotas de libertad, de condiciones de vida digna para todos, de un desarrollo económico sostenible, una sociedad española inserta como debe en la Unión Europea, no condenada a la periferia, una sociedad española que pueda reocupar su lugar en el mundo como pensamos que debe hacerlo para contribuir a objetivos que, por otra parte, reconduzcan esta globalización que va por su peor lado. Todo eso tenemos que hacer. Y eso tenemos que hacerlo, por lo tanto, renovando en profundidad, reconstruyendo proyectos socialistas, ¿verdad? Y no solo como una mera ilusión hacia el futuro, sino como esa memoria que empuja de atrás, porque hubo anhelos de justicia respecto a los cuales muchos, como he dicho, dieron la vida y nos lo han traspasado eso no solo como un legado que administrar, sino como un desafío moral y político al que responder. La memoria se ve empujada desde esos anhelos de justicia con quienes tenemos una deuda que estamos obligados a corresponder. Si me preguntáis, ¿por qué me he presentado? Pues justamente por eso, porque en este contexto y en este momento crítico creo que mi candidatura puede aportar humildemente
soluciones, propuestas, reconstrucción del proyecto, renovación del partido, que puede ser útil en este momento, y para eso pues también estoy en esta carrera fraterna pidiendo el voto para la Secretaría General. Una opción personal, como la de mis compañeros y amigos, pero una opción personal que no es una opción en solitario, sino acompañado yo candidato por un nosotros que crece, que se amplía, en tanto que va generando adhesiones, simpatía, entusiasmo, porque además de ideas y proyectos necesitamos el entusiasmo que moviliza la pasión por la justicia, que es el punto de arranque de la tradición socialista y de todo lo que podamos y debamos hacer. Muchas gracias. Han quedado preguntas en el aire en esta primera intervención. Pedro Sánchez ha dicho, quiero que estéis en la ejecutiva si él es elegido secretario general. Yo os pregunto, no tanto si os integraríais en su ejecutiva, sino si vuestra predisposición, si ganáis, es hacer una ejecutiva donde estén representados las tres candidaturas. Eduardo, sí. Yo creo que tanto Pedro como mi querido José Antonio en el Congreso de Sevilla aprendimos. Creo que lo hizo todo el partido, todos los hombres y las mujeres que estamos en el PSOE. Y sabemos que tenemos que conseguir que de este Congreso, el 27 de julio, salgamos juntos, todos en la defensa de un proyecto común al servicio de un país que necesita un PSOE integrado, valiente y junto. Todos juntos. Por tanto, yo, si soy elegido secretario general el día 13, voy a trabajar entre el 13 y el 27 para que esta dirección federal que salga de este Congreso y sus órganos de dirección, Comité Federal y el resto de órganos, integren a lo mejor que tiene este partido, que es mucho. Que integre todo su talento, todo su peso político, que sea una dirección de gente que se sepa bien aquellas materias, aquellos temas a los que se va a dedicar a trabajar en los próximos años. Quiero grandes referentes en el sector de la cultura, en el sector de la economía, en la investigación, el desarrollo, la innovación científica. Quiero gente que se lo sepa a fondo y que tenga credibilidad ante los sectores con los que va a trabajar, con los movimientos sociales, con todo lo que tenemos ahí fuera esperándonos en todo este tiempo, y quiero que sea una ejecutiva de unidad y de integración. Voy a trabajar en esas 2 semanas plenamente para que del Congreso, que se celebra este mes de julio, salgamos muchísimo mejor a como salimos del Congreso de Sevilla. José Antonio. Pienso también que del Congreso extraordinario que tenemos delante, esa cita a la que estamos ya convocados y a la que nos aproxima todo lo que estamos protagonizando, de ese Congreso tiene que salir un partido con una unidad mejor construida, una unidad que podamos fortalecer entre todos. La militancia lo quiere y la ciudadanía lo espera. Claro, la cuestión está a su vez, cómo trabajamos esa unidad. La unidad hay que tejerla desde la pluralidad, como hay que conjugar todo. La izquierda es plural, nuestra sociedad es mucho más plural que antes, nuestra convivencia social y por lo tanto también nuestra convivencia fraterna en el seno del partido, pues tiene que saber recoger, articular esa pluralidad y ahormarla en ese proyecto común que todos tenemos que sostener, porque compartimos naturalmente todo lo que nos interesa proyectar hacia la sociedad que está esperándonos como proyecto socialista, reubicado claramente en la izquierda, un PSOE del que se espera que sea socialista, por tanto radicalmente democrático, con capacidad transformadora, con capacidad de presentar alternativas, no solo de gobierno, sino de políticas muy diferentes, opuestas diría, a las que hace valer una derecha neoliberal que aplica esas políticas de ajuste y de recortes de manera inmisericordia, y frente a ello nosotros tenemos que ofrecer la alternativa que la ciudadanía está esperando. Os pido que seáis más breves porque el tiempo no os lo estáis notando, pero corre y muy rápido. Pedro, han quedado otras preguntas. Primarias abiertas, primarias en noviembre como se había decidido, ¿y te presentarás? Vamos a ver, lo primero, compañeros y compañeras, la democracia es patrimonio de todos y todas. Por tanto, cuando estamos hablando de un militante y un voto, es algo que no solamente se produce como consecuencia de una petición de un compañero, que lo agradezco, sino también de las resoluciones en el Congreso de Sevilla, en la conferencia política y, de nuevo, asumida por la Ejecutiva Federal. Por tanto, digamos que la democracia es patrimonio de todos, que este es un gran éxito colectivo de toda la organización, de toda la militancia, y no solamente de uno. Lo digo, compañeros y compañeras, porque además de que la militancia de base, reivindico, sea quien lidere ese cambio eligiendo directamente al secretario general, digo algo más. Digo que tenemos que mejorar la rendición de cuentas de nuestros dirigentes. He dicho que yo soy militante de base
Y lo que reivindico es, si soy elegido secretario general, que una vez al año, en todas y cada una de las comunidades autónomas, mi ejecutiva y yo mismo compareceremos en la asamblea abierta ante toda la militancia de base para rendir cuentas ante vosotros y vosotras. Respecto a las primarias, sí, yo soy coherente con mi trabajo. Llevo 8 meses pateándome España de arriba abajo, hablando con muchos compañeros y compañeras, haciendo miles de kilómetros. Voy a hacer primarias abiertas y las voy a proponer en el mes de noviembre de este año. No os quepa la menor duda. Y lo vamos a hacer juntos. Lo vamos a hacer, claro que sí, compartiendo esa decisión con el Comité Federal, con los alcaldes y alcaldesas y con los candidatos y candidatas a las elecciones municipales y autonómicas. No os quepa duda, yo soy coherente con mi trabajo. Dije que me iba a presentar y me presento a la Secretaría General. Dije que iba a hacer primarias abiertas y las vamos a hacer. Y las vamos a hacer en noviembre. Es la propuesta que yo voy a llevar a la organización, al Comité Federal. A mí cuando se cambió precisamente el Congreso Extraordinario y se dijo primero que íbamos a unas primarias y luego a un Congreso Extraordinario, me pilló conduciendo de Don Benito a Cáceres. No formaba parte ni de la dirección de la Ejecutiva Federal, ni tampoco estaba en otros órganos de decisión. Ahora sí, yo siempre dije que no iba a poner ninguna condición a los compañeros y compañeras para que me pudiesen votar, para que pudieseis votarme, porque creo de verdad en que necesitamos un cambio auténtico, un cambio desde abajo. Primarias sí, la propuesta es noviembre de 2015 y eso, claro que sí, lo vamos a compartir con todos aquellos que se van a presentar a las elecciones municipales y autonómicas. ¿Por qué? Porque además una de las principales propuestas que voy a llevar a mi ejecutiva, y con esto ya acabo, Carmen, es precisamente que vayamos a ganar las elecciones municipales y autonómicas en mayo de 2015. El principal objetivo que va a tener mi ejecutiva en caso de yo ser elegido, claro que sí, es celebrar las primarias en noviembre, pero sobre todo que haya más alcaldes y más alcaldesas aún al frente de municipios y de pueblos a partir de mayo de 2015. José Antonio, primarias abiertas en noviembre y te presentarás. No. No a las 3 cosas. Bien. ¿Ese no es a las 3 cosas? No, a las primarias. ¿Primarias? Vamos a ver. Este tercer candidato, que algunos llaman coloquialmente tercero en discordia, yo digo el primero en concordia, porque anuncié de manera explícita que tenía intención de presentarme el 31 de mayo y acompañé eso enseguida de 15 propuestas, aquellas 15 claves de la candidatura de P. Tapias. Pues en algunos de esos puntos, justamente en el último, hablo de las medidas que pienso que hay que aplicar para que nuestro partido se democratice más en profundidad. Y entonces pensé que una propuesta interesante era esta, que este candidato, si obtiene el voto de los militantes, ya como secretario general, no se presentaría a las primarias para la presidencia del gobierno. A muchos esto le produce cierto vértigo por aquello de la bicefalia. A mí me da mucho más dolor de cabeza pues los presidencialismos, los personalismos y la acumulación excesiva de poder. Por eso pienso que es un elemento fundamental de democratización de nuestra organización aplicar en ella de manera coherente y consecuente algo que comparten todas las democracias constitucionales simplemente decentes, como la división de poderes. Por lo tanto, traigamos la división de poderes al seno del partido y propongo como un compromiso personal que este candidato, siendo secretario general, no concurriría a las primarias, porque es la mejor manera de garantizar que se dan, de garantizar que son imparciales, transparentes, de garantizar que es juego limpio, de garantizar que nada parecido a una organización que funciona como aparato interfiere ofreciendo ventajas o no a unos o a otros en esas primarias, ante las cuales, como primarias abiertas, la ciudadanía tiene que comprobar que son perfectamente fiables y que merecen toda su confianza. Por lo tanto, el secretario general en este caso no tiene que ser juez y parte, sino potenciar eso, potenciar la participación, potenciar que concurran diferentes candidaturas y desde ese punto de vista introducir una pauta nueva que contribuya a diferenciar lo institucional o lo orgánico, el partido y los gobiernos o parlamentos y dar más juego democrático a todos, distribuyamos ese poder, compartamos ese poder, vayamos fuera ya de tanta acumulación de cargos, cosa que se suma a las incompatibilidades, a los límites de mandatos, a la dación de cuentas o rendición, y haciendo eso, pues justamente contribuiremos a que el Partido Socialista, socializando el poder, abra nuevos caminos de democratización, no solo dentro, sino también hacia afuera. Esa es la razón por la cual
junto con otras medidas, que si es el caso ya expondré, este candidato ofrece desde el primer día para democratizar el partido. Por eso, para garantizar primarias, no me presentaré como candidato a las elecciones. Pero sí las habrá y sí en noviembre. Sí. El compromiso que asumo justamente por ello es para garantizar que se celebran en el plazo y en la forma ya previstos y aprobados por los documentos y conferencias y congresos de nuestro partido. Falta Eduardo y me gustaría preguntaros a los dos ¿por qué no la bicefalia, ya que vosotros sí queréis presentaros? Tú mismo. Yo he dicho en mi intervención inicial que si soy elegido secretario general voy a convocar las primarias tal y como estaban previstas antes de la convocatoria de este Congreso Federal Extraordinario. Que lo voy a hacer como lo hicieron los compañeros en Francia y como lo hicieron los compañeros y compañeras en Italia. Que lo voy a abrir y voy a proponerle al partido que lo abra, tal y como lo teníamos previsto antes de la convocatoria de este Congreso. Es verdad que yo creo que con un único cargo orgánico y un único cargo institucional uno ya da todo lo que tiene que dar o debe dar ante una labor como la que tiene que hacer hoy la política, que creo que ante ella la exigencia, la demanda ha crecido más que nunca por, es verdad, las problemáticas, los problemas, los retos y los desafíos en nuestro país son más altos, más difíciles que probablemente en muchas décadas, ¿no? Pero yo no encuentro una razón con la cual prohibirle al secretario general que pueda o no pueda concurrir en primarias. No la encuentro. Es verdad que siempre este partido ha presentado a secretarios generales como candidatos en las elecciones generales. Yo, a la propuesta que hace Pérez Tapias, la verdad es que me cuesta encontrar una razón con la cual a alguien le prohibamos presentarse a unas primarias a la presidencia de gobierno y al secretario general especialmente. Por tanto, creo que si las convocaremos... Bueno, yo lo valoraré bien si salgo elegido secretario general, eso sin duda. Lo que sí sé es que si no salgo elegido secretario general, no me presentaré a las primarias. Por tanto, si salgo elegido, lo voy a valorar a fondo, en convocatoria, en plazos, formas, tiempos, del que yo creo que debe ser el proceso político de apertura más importante que nunca ha vivido este país, con un partido político que nos lleve en volandas hacia la recuperación de una vocación de mayoría que nos permita recuperar el gobierno en las próximas elecciones generales y cambiar todo aquello que esta derecha está intensificando contra los derechos de los trabajadores, derechos sociales, derechos civiles y convivencia democrática. Por tanto, en noviembre, abiertas, y si soy elegido secretario general, lo valoraré. Pedro. Eres el único que nos ha pronunciado sobre dos cosas, limitación de mandatos y acumulación de puestos. Me sigues muy poco, Carmen. No, digo en el debate, digo en el debate, en este debate. Limitación de mandatos, claro que sí. Yo he dicho, por cierto, que tenemos que reformar la ley de partidos políticos, que el Estado, al igual que soy profesor de economía y reivindico que el Estado intervenga en el funcionamiento de la economía, el Estado debe de intervenir también en el funcionamiento de los partidos políticos. ¿Y eso qué significa? Significa que haya una nueva ley de partidos políticos que haga que haya dos solamente legislaturas a la presidencia del Gobierno, que haya aforamiento cero de diputados y diputadas, que se acabe con la financiación privada de los partidos políticos y las donaciones privadas de las personas físicas solamente sean de 2.000 euros al año como máximo y no el techo que se fija ahora de 100.000 euros al año. Reivindico las primarias abiertas en todos los partidos políticos. Reivindico también la paridad y la igualdad entre hombres y mujeres en todos los partidos políticos y no solamente a los puestos institucionales, que por cierto ya lo garantizamos con la ley de igualdad, y yo asumo además ante las compañeras que va a haber listas cremallera si soy elegido secretario general. Y desde luego reivindico también, porque me parece importante, el que pongamos fin a la presencia de políticos en las instituciones que son garantes de la higiene y la limpieza democrática. No entiendo que haya representantes de partidos políticos, por ejemplo, en el Tribunal de Cuentas. Eso es lo que yo propongo. A partir de ahí, me parece que es importante que recordemos siempre, compañeros y compañeras, que el PSOE es la izquierda que aspira a gobernar, que aspira a transformar y que no se contenta con protestar. Así que, digamos sí a las primarias, claro que sí, y empecemos a hablar de lo que importa a la gente, que es cómo vamos a resolver el drama del desempleo, cómo vamos a garantizar el estado del bienestar y cómo vamos a regenerar políticamente a nuestro país. De eso vamos a entrar a hablar ahora, después de darle la palabra a Pérez Tapias, y nos estamos yendo de tiempo, con lo que a partir de ahora espero que sean mucho más breves las intervenciones. José Antonio. Yo deseo quizá explicarme un poco mejor para que no genere malentendidos la propuesta que se entiende de bicefalia. Porque hay una cuestión, esto se enmarca en esa democratización que pretendemos todos y cada cual hace sus propuestas para ver por dónde echamos a andar. En este caso interesa un partido socialista lo más democrático posible porque a mayor profundización y radicalidad democráticas, más socialismo seremos capaces de hacer, practicar. Entonces, me quiero explicar mejor porque yo no prohíbo a nadie
que se presenta a las primarias. Vinculo el compromiso de no presentarme a mi candidatura. Soy yo, si soy secretario general del partido, el que no se presenta. Esa pauta, pues luego se valorará o no se valorará. E igual que por ahí hay que profundizar en la democracia, porque eso pienso que introduce otros factores muy importantes para que el partido no pierda nunca su voz, su palabra, su capacidad de debate, de propuesta, de crítica y, llegado el caso, de autocrítica, porque no está atrapado por lo que pasa en las instituciones y porque, siendo así, pues el secretario general puede incentivar una participación que se distancia de lo que hacen otros cargos públicos en otros ámbitos a los que tenemos que apoyar, pero que no podemos quedar simplemente dispuestos para aplaudir sin más. Junto a esto, por ejemplo, propongo, igual que hay una paridad de género que está funcionando muy bien para potenciar esa revolución feminista que los socialistas estamos impulsando desde mucho tiempo atrás, propongo que el 40% de los componentes de las ejecutivas y comités, es decir, órganos ejecutivos y órganos de deliberación y decisión de nuestro partido, no esté ocupado por cargos públicos, porque es la manera de que la militancia llegue, la militancia de base, ¿verdad?, a esos órganos donde se decide, donde se aprueban, donde se toman decisiones, para que todo el partido efectivamente pueda ser protagonista de su vida, desde la base hasta su dirección. Estamos ya prácticamente al final, aunque no os lo creáis, de la primera media hora que habíamos establecido para debatir sobre esto. Voy a haceros varias preguntas muy rápidas porque creo que deben quedar contestadas. En primer lugar, corrupción. ¿Cómo afrontaría, siendo vosotros secretarios generales, un caso de corrupción que se presentara en el partido, como puede ser el caso de los ERES? 2. Habláis de participación. ¿Estaríais dispuestos a someter a referéndum interno alguna medida y a la sociedad, si gobernarais, alguna otra medida? Por ejemplo, monarquía-república. Pedro. Respecto a la primera, Carmen, te digo que defiendo que el Partido Socialista sea el partido de la honradez intransigente. Tampoco te puedo aceptar el que digas que en el caso de los ERES de Andalucía, el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía no haya actuado con contundencia, que lo ha hecho. Ha hecho una comisión de investigación, han asumido sus responsabilidades políticas y lo que le pido, claro que sí, al Poder Judicial es que, de una vez por todas, pues cierre el periodo de instrucción y empiecen de verdad a dirimirse las responsabilidades judiciales, en este caso que claro que sí nos preocupa a todos los socialistas y desde luego a la primera, la presidenta de la Junta de Andalucía, a Susana Díaz. ¿Qué es lo que propongo para luchar contra la corrupción? Como he dicho antes, vamos a ser el partido de la honradez intransigente. Vamos a endurecer, como dice, por cierto, la conferencia política, porque aquí no hay que inventarse nada nuevo, no hay que descubrir que el fuego quema, porque este proyecto en el que yo trabajé, no siendo miembro de la Ejecutiva Federal, es el proyecto de todos y todas los socialistas y socialistas. En noviembre pasado aprobamos 600 páginas, donde decíamos cosas, por ejemplo, como que íbamos a endurecer el Código Penal en todos aquellos delitos vinculados con la corrupción política. Decíamos también que íbamos a restringir los indultos, la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, tasando, claro que sí, los hechos que podrían ser objeto de indulto. Y también habíamos dicho que íbamos a decir, claro que sí, el que a partir del juicio oral, en ningún caso una persona, un compañero o compañera puede seguir asumiendo responsabilidades políticas y debe de dimitir. Y en segundo lugar, respecto a la consulta directa, deciros que una de las propuestas que llevo no es solamente que los militantes de base seamos los protagonistas en la elección directa de quien vaya a ser nuestro secretario general, sino también que sean los protagonistas en la toma de decisiones y en las ideas que vaya a defender ese secretario general. Y uno de los compromisos que asumo aquí, con vosotros y con vosotras, es que si soy elegido secretario general, sin caer en asamblearismos, porque el PSOE es una organización fuerte, arraigada, y es una organización centenaria, sin caer en asamblearismos, insisto, voy a habilitar, claro que sí, mecanismos de consulta directa para que los compañeros y compañeras se puedan pronunciar sobre hechos de interés político. En cuanto a la sociedad, ¿hacer un referéndum, por ejemplo, monarquía-república? Yo creo que lo que debe hacer el Partido Socialista es reivindicar, claro que sí, uno, su sentir republicano, porque somos republicanos, y dos, ser coherentes con nuestra propia historia política. Nosotros no somos un partido que no haya participado en la construcción del consenso constitucional. Lo que debemos de hacer es aprovechar este punto de inflexión que se marca ahora mismo en la vida política en España para hacer nuestros deberes, para afrontar un proceso de regeneración política a fondo de nuestro sistema institucional, para cerrar la brecha de desconfianza que existe entre la ciudadanía y las instituciones, para acabar con los aforamientos, para limitar los mandatos, claro
claro que sí, para acabar con la financiación privada de los partidos políticos y hacer que haya una ley de partidos políticos que sea garante de que no existen los casos de corrupción que ahora mismo asolan a la política en España. Eduardo. Sí, vamos a ver, yo creo que los problemas vinculados a corrupción son principal día a día en los medios de comunicación en nuestro país porque existen, y es así. Yo creo que es uno de los principales problemas que tiene este país, pero a mí me gustaría que, como los socialistas de Andalucía, actuaran todos, siendo, por ejemplo, ellos los primeros que pidieron la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía, con el presidente en aquel momento, Pepe Griñán, que hicieran un trabajo de búsqueda de las verdades políticas y de las responsabilidades políticas, como hicieron los compañeros de Andalucía. 2. Yo creo que este país no se puede permitir las diferencias en el procedimiento judicial de unos sitios con otros en temas tan relevantes como es la corrupción. Y si soy elegido secretario general, voy a proponer la creación de una sala específica en la Audiencia Nacional que canalice todos y cada uno de los procedimientos judiciales vinculados a corrupción en nuestro país, desde Castellón hasta cualquier otro lugar de España donde ha habido o haya o pueda haber en el futuro corrupción. Voy a pedir que las empresas no puedan financiar a los partidos políticos y que los particulares que lo hagan porque se identifican con uno de ellos lo hagan de forma plenamente transparente. Voy a pedir que la ley de transparencia del Reino Unido, que es la más avanzada del mundo, la traigamos a España, la legislemos aquí y la mandemos al boletín oficial del Estado para que cada euro que tú, Carmen, o yo, o cualquiera de los que estamos aquí, pagamos, sepamos dónde ha ido y tengamos acceso pleno a una total información de los impuestos que pagamos. Voy a pedir que el Consejo de Ministros, y lo voy a legislar, no pueda indultar por casos de corrupción. Y voy a pedir que aprobemos aquí dentro, en el Partido Socialista, un código deontológico que, entre otras cosas, diga que siempre que se abra el procedimiento ya de juicio oral contra un compañero o compañera que tenga responsabilidades institucionales o orgánicas de un tipo, tenga que dimitir y dejar el puesto hasta que el procedimiento termine. Yo creo que aquí tenemos claramente una lacra que la tenemos que combatir con más transparencia, con mejores medidas, con que no se indulte, con que los parlamentarios estén solo protegidos en el ámbito de sus funciones, porque, Pedro, esto es serio. Y la función parlamentaria tiene siglos y siglos y merece ser protegida. Es verdad que tú y yo somos diputados y si yo atraco una panadería, debo ir a la justicia ordinaria. Pero si defiendo a los trabajadores y un sindicato de ultraderecha por defender a los trabajadores en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, que representa al conjunto de la sociedad, me quiere meter una querella, tengo que estar protegido en el ejercicio de mi función parlamentaria. Por tanto, como es serio, hablamos en serio. No nos subamos fácil a olas fácil y protejamos lo que debe ser protegido, función parlamentaria de defensa de esta sociedad y vida privada de cada una de nosotras o de cada uno de nosotros. Por tanto, aquí hay un debate profundo que este partido ya ha afrontado, tiene que afrontar y que en un cambio de gobierno en España tiene que llevar al boletín oficial del Estado. Debate Monarquía-República. Eduardo. Hay un artículo, el 92.1 de nuestra Constitución, que permite consultas al conjunto del país. Está previsto desde el año 78. Si me preguntas cuáles son mis prioridades de reforma constitucional, te digo dos. La primera, yo creo que tenemos una derecha en España que se está intentando cargar nuestro modelo social, disparando directamente en inversión y en legislación contra la educación y contra la sanidad. Yo quiero que en el próximo programa electoral llevemos a las próximas elecciones generales la protección en nuestra Constitución, con unos mínimos de inversión en educación y en sanidad sobre Producto Interior Bruto para que nunca más volvamos a vivir la pesadilla que Rajoy está haciéndonos vivir en la educación y en la sanidad, que están acabando con dos centros de gravedad de nuestro sistema de solidaridad y de cohesión social. Y la segunda, este partido tiene un consenso interno de propuesta de reforma constitucional de carácter federal para aliviar tensiones territoriales. Yo aquí voy a decir lo mismo los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes, todos los días. Esta es la posición del PSOE y yo la hago mía. Creo que en un país federal, con más reconocimiento político para las comunidades autónomas, mejor financiación autonómica y una reforma del Senado para convertirla en una Cámara de Representación Territorial, que, por cierto, si lo conseguimos, debe ser una Cámara de Representación Territorial. Si no lo conseguimos, debemos cerrarlo para abaratar costes y simplificar el trámite legislativo en las Cortes Generales en nuestro país. Mis prioridades de reforma constitucional, esas dos. José Antonio. Bien. Carmen, 3 temas de gran calado. No sé si los minutos... Primero, y corrupción. ya estamos quitándole tiempo a las preguntas de los militantes. Anticipamos respuestas. Sí. Corrupción. Yo creo que así se plantean nuevas preguntas. La corrupción, permisividad
Ninguna. La crítica a fondo, sin contemplaciones, y atajarla por todos los medios. Yo creo que está claro. Los otros dos candidatos han estado de acuerdo en que dimisión con apertura de juicio oral. Sí. No bastaría con imputación, sino apertura de juicio oral. En este caso, yo creo que tal como tenemos nuestro panorama político, tal desconfianza existe en la sociedad española, tal falta de credibilidad, que hay que reforzar todo lo que sea para dignificar la vida política. Y yo creo que en este caso la imputación ya obliga a retirarse del puesto público que se ocupa. Lo cual no quiere decir, como todos sabemos, que eso implique ni mucho menos ni pasar a estar acusado en el proceso, menos que haya, por tanto, una sentencia condenatoria. En todo caso, pues la persona que se ve obligada a dimitir por una imputación que luego no se resuelve siguiendo adelante el proceso, pues que vuelva por la puerta grande a donde debe estar. Dicho eso, bueno, pues dicho eso, bueno, pues la vida política tiene muchos recorridos. Yo he sido diputado, ahora soy decano de la Facultad de Filosofía y por lo tanto, si soy secretario del partido, pues fíjate las vueltas que da. Entonces, hay muchas vías. Segundo, la corrupción. Vamos a ver, caso Eres, socialista andaluz en mi caso. Es verdad que el Partido Socialista Andaluz pues, ha ido respondiendo a esta situación, se ha planteado en el Parlamento de Andalucía, hay un proceso judicial que parece el cuento de nunca acabar, muy duro, que nos desgasta mucho. ¿Cuán diferente hubiera sido la situación si se hubieran asumido en el momento oportuno y por las personas a las que correspondiera la responsabilidad o las responsabilidades políticas por el caso Eres? 10 años del caso Eres, ¿verdad?, donde desde la Junta de Andalucía, en sus diferentes niveles, pudiera haber responsabilidades que políticamente no se han asumido. Porque esto no se resuelve solo en vía judicial. La ciudadanía está esperando que en este y en otros casos asumamos la responsabilidad política y desarrollemos una cultura de la responsabilidad política que es fundamental para dignificar, como he dicho, nuestra vida pública. Si eso es así, algunos otros no estarían tapándonos la boca respecto a una crítica que tenía que ser mucho más dura y mucho más incisiva respecto al Partido Popular, por ejemplo, con Trama Gürtel y caso Bárcenas. A veces mirábamos así como distante y por encima del hombro a las repúblicas bananeras y nos vimos siendo el reino barcenero. Por lo tanto, eso exige una crítica también sin contemplaciones. Nuestro secretario general y portavoz llegó a pedir la dimisión del señor Rajoy. Por estos motivos, presidente de un partido y presidente del gobierno que se ha financiado, como se ha financiado, diremos al menos irregularmente, y luego que siga la cuestión, ¿verdad?, con sobres y todo esto. Bueno, segunda cuestión, consulta. Claro que sí, lo llevo en mi programa y comparto en eso las propuestas de mis compañeros, que ante determinadas cuestiones pues hay que hacer una consulta a la militancia y llevar a cabo pues ese procedimiento democrático de la expresión directa de una voluntad que configura una voluntad común. Bien, creo que es indispensable ante ciertas cuestiones cruciales. Un ejemplo, si la reforma del artículo 135 de la Constitución, que algunos diputados no votamos, porque nos parecía inadecuada y un error, como luego se ha reconocido por muchos, tanto por el procedimiento como por el contenido, no hace falta que lo recuerde aquí, todos los de esta sala lo conocemos, ambas cosas, si eso se hubiera sometido a la consulta de la militancia, probablemente esa reforma de la Constitución llamada express por los medios de comunicación, pues no se hubiera llevado a cabo, porque fue un punto donde dimos un salto cualitativo que no debimos dar porque se introdujo una cuña neoliberal en nuestra Carta Magna que supone una piedra de molino atada a la sostenibilidad del Estado social. Bien, dicho así, en aras de la brevedad, no abundaré más en la cuestión, solo recordar que efectivamente algunos, por lealtad al partido, por lealtad al proyecto, por lealtad a la militancia, por lo que debíamos a la ciudadanía, pensábamos que en ese caso el disenso que nos llevó a no votar se justificaba. Por último, monarquía o república. Vamos a ver, este tema se suscita al hilo de la abdicación del rey Juan Carlos y todo el proceso sucesorio que se abre tras ello. Primero, otro procedimiento express, por favor. El Parlamento tiene que dignificarse a sí mismo si queremos que la ciudadanía confíe en sus representantes y no diga que no nos representan. Y en ese caso hubo 30 y tantos años para abordar una ley orgánica que, aunque tenga un artículo, es de máxima importancia, por todo el debate y toda la situación que arrastra con ello. Si al hilo de esto vuelve y aflora la cuestión de monarquía o república, soy de los que piensan que es un tema que sale de nuevo, que estaba soterrado y que no se va a quitar de encima de la mesa. ¿Qué hacer? Yo propongo
y llevo con mi candidatura, que en este caso, bueno, pues ese referéndum pues no se hurta a la ciudadanía en su momento, porque es una cuestión que queda pues ahí como arrastrada desde una transición que se hizo como se hizo, que por cierto, pues son muchos los constitucionalistas como Javier Pérez Royo que reconocen que la monarquía, la corona en España, tiene un déficit de legitimación porque tiene cierto aire de restauración. En fin, podríamos abundar en análisis histórico al respecto, no es el momento. Lo que digo es que en un proceso constituyente, dadas las condiciones adecuadas, desde el escrupuloso respeto a la legalidad y desde nuestras convicciones democráticas, habida cuenta de la pluralidad de la sociedad española, ese referéndum puede realizarse y nosotros mantener, en tal caso, las posiciones republicanas de este partido, a las que obliga su memoria republicana. Perdón, eso no supone ni mucho menos falta de respeto a quien ostenta la jefatura del Estado, Majestad Felipe VI. Los socialistas somos republicanos y desde luego no supone quiebra alguna del pacto constitucional, porque forma parte de la libertad de expresión y de las posiciones políticas que desde el respeto al pacto que construimos, llegado el caso, pueden manifestarse al hilo de un posible referéndum. Sobre otras cuestiones de reforma federal del Estado de las Autonomías, me imagino que habrá otros momentos en el debate. Efectivamente, quedan muchos problemas, entre otros muchos que preocupan a los ciudadanos, como las propuestas para el empleo, Cataluña, etcétera, etcétera, pero como me imagino que los militantes lo va a hacer y ya les hemos comido un cuarto de hora de su tiempo, vamos a empezar las preguntas de los militantes. Entre los militantes invitados por la candidatura de Pedro Sánchez, ¿quién quiere preguntar? Ahí. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Javier Aragón, soy socialista, compañero de Granada. En primer lugar, quiero agradeceros a los tres compañeros vuestro esfuerzo, vuestro trabajo y vuestro tesón, porque gracias a eso tenemos este debate y tenemos la oportunidad de ese momento histórico que se va a producir el próximo 13 de julio. Hemos visto la gran expectación que se ha creado con los medios de comunicación y yo espero que también se produzca el 13 de julio con la participación de todos y todas que estamos convocados el 13 de julio. Mi pregunta concreta es, ¿qué os parece ese acuerdo tácito que existe en nuestra sociedad hoy día existente entre el poder político y el poder económico sobre las llamadas puertas giratorias? Gracias. Pedro. Gracias, compañeros. En la resolución de la conferencia política ya abordamos este tema y dijimos precisamente que ni los expresidentes del Gobierno ni tampoco los exministros de cualquier gobierno podían formar parte de un consejo de administración de una empresa vinculada a un sector estratégico, como pueda ser las telecomunicaciones o como pueda ser la energía. Y ese es mi compromiso, eso es lo que yo voy a hacer. Voy a garantizar el que no haya puertas giratorias. Las vamos a cerrar, pero no solamente para los de enfrente, también las vamos a cerrar para los compañeros y compañeras que son militantes del Partido Socialista. Sobre todo para ellos, porque tenemos que ser ejemplares. Pablo Iglesias, el bueno, el nuestro, Pablo Iglesias, el bueno, dijo en su momento que las organizaciones políticas son organizaciones con raíces muy profundas, no solamente por las ideas que defienden, sino también por la ejemplaridad de sus dirigentes y de sus militantes. La política tiene que ir 2 pasos por delante de la legalidad y lo que tenemos que hacer es exigir mucho más a nuestros representantes políticos. Yo hace 1 año y medio, os decía en la presentación, no era político, no estaba en el Congreso de los Diputados como diputado raso. Hoy lo soy y es un honor para mí. Cuando yo salí de la política, salí con lo mismo que entré. Me di de alta como autónomo, seguí dando clase como profesor universitario y cuando salga de la política, compañeros y compañeras, no os quepa la menor duda de que saldré igual que entré. Igual, sin ningún tipo de compromisos, en ningún consejo de administración y, desde luego, liderando a nivel de partido un discurso de democracia radical que creo que necesita nuestro partido y necesita nuestro país. Yo creo que ante tu pregunta, compañero, alude directamente a algunos casos que hemos conocido que han sido enormemente escandalosos. Yo creo que este partido, si volvemos al gobierno, tenemos que hacer una propuesta aquí clara y concisa. Tenemos que imposibilitar que este tipo de casos se puedan volver a repetir. Lo tenemos que hacer a través de un proceso de fabricación de incompatibilidades para altísimos cargos de órganos ejecutivos, por ejemplo, el Gobierno central, o por ejemplo gobiernos autonómicos, ante sectores con los que han estado trabajando, por ejemplo, creando marcos legislativos, con proyectos de ley desde su ministerio, desde su consejería. Pero lo tenemos que hacer con la temperatura legislativa perfecta, para 2 cosas, que yo creo que son muy relevantes aquí. La primera,
no condenar a nadie a la muerte laboral después de haber prestado un servicio público, como han hecho miles y miles y miles de hombres y mujeres de este partido desde los tiempos de Pablo Iglesias hasta hoy. Y dos, para que la política pueda traer talento aquí. Talento para tener claro de qué hablamos. Talento para tener claro qué es la vocación de servicio público. Talento en conexiones con sectores que miran como nosotros, con una mirada progresista, con una mirada de izquierdas y con los que podamos contar en momentos determinados. Hagámoslo para que esta labor que hacemos en las instituciones o en los partidos políticos, un segundo, termino, Pedro, talento para decir lo mismo los lunes que los martes, por ejemplo. Talento para tener claro qué opinamos. Talento para que pueda aportar a este partido el mucho que existe en la sociedad. Por tanto, creo que hay que incorporarlo, endurecer a través de un proceso de incompatibilidades para que estos casos no vuelvan a repetirse, con el cuidado de que ningún compañero, ninguna compañera quede después de hacerlo condenado a la muerte laboral por una razón, porque si no nadie querrá hacer política en España y yo quiero que sea cada vez más gente, más hombres y más mujeres los que lo hagan. Bien, a veces tenemos ciertas situaciones paradójicas a las cuales nos llevan hasta el lenguaje y las fórmulas que utilizamos. Creo que muchas veces se abusa de eso de cerrar filas. Hay que abrir filas, abrirnos a la sociedad, que el diálogo fluya, que nosotros salgamos, que vengan. Y hay que abrir ventanas y puertas para ese diálogo con nuestra ciudadanía democrática. Y justamente es que lo que hay que hacer es cerrar las puertas giratorias. Hay que abrir las puertas del partido y cerrar las puertas giratorias. A más puertas giratorias, más cerradas quedan de rebote las del partido. ¿Y eso por qué? Vamos a ver, cuando hablamos de puertas giratorias no es cualquier puerta, no es solo el mero retornar a la profesión que se dejó, que cada cual está en su derecho de retomar y seguir. No, estamos hablando de cargos, normalmente altos cargos, que después de responsabilidades en un gobierno, en determinadas situaciones, en fin, de cargos elevados en la administración del Estado, en los gobiernos, en los parlamentos, vuelven normalmente a consejos de administración o situaciones de rango similar. ¿Qué hace un socialista o una socialista en esas situaciones? ¿Para qué se le llama? ¿Para ganarse dignamente la vida? Puede hacerlo de otras muchas maneras. ¿Para retornar a su profesión? Seguro que hay otros caminos. ¿Para ascender en la escala social? No es lo más conveniente. En este caso, utilizar esa vía. Bueno, ¿para qué? ¿Para contar con una información? ¿Para contar con una agenda? ¿Para servirse de unas relaciones? ¿Para actuar como lobby? Pues eso es lo que no debe hacer un socialista que ha dejado un cargo público, ni una socialista. Por lo tanto, cerremos lo que entendemos por puertas giratorias. Y vayamos por delante. Vayamos por delante como partido de la legislación. Todo eso tiene que ir en esa transparencia a la que hemos aludido. Todo eso tiene que ir pues también en reformas electorales de partidos y hasta de financiación de partidos políticos. Todo eso tiene que ir ahí. Pero nuestro partido, desde su normativa interna, ¿para qué sirven las comisiones de ética que nombramos en los congresos? Porque las puertas giratorias no son éticamente defendibles, no son políticamente justificables y son estéticamente feísimas, dañan la vista. Pero si es que ve uno el listado de quienes han cruzado las puertas giratorias y es escandaloso para la ciudadanía, pues eso es lo que no debemos permitir. Y si tenemos que arbitrar criterios en el partido, yendo por delante de las instituciones en esa función de ejemplaridad que mencionabais citando a Pablo Iglesias, hagámoslo. Va en la credibilidad de la política, en la credibilidad de nuestro partido y en la dignificación de la vida pública. Entre los invitados de la candidatura de Eduardo Madina, ¿quién quiere preguntar? Ah, que no te veía. Pues buenos días, mi nombre es Iván, soy de la agrupación de San Sebastián de los Reyes y la pregunta que tengo es si llegaseis a la Secretaría General del Partido Socialista, ¿cuáles serían las 3 primeras medidas que tomaríais? Y también que si llegaseis a la presidencia de Gobierno, pues cuáles serían también las 3 primeras medidas que tomaríais. Gracias. Pedro. Vamos a ver, gracias compañero por tu pregunta. La primera claramente debería de ser el pedir y el convocar
a toda la militancia para empezar a trabajar en ganar las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015. Yo creo que tenemos una enorme oportunidad, compañeros y compañeras, de ganar las elecciones, de hacer que haya más alcaldes y alcaldesas socialistas al frente de municipios a partir de mayo de 2015. La derecha está muy mal. Y hay que jubilar a la derecha. En muchas ocasiones, cuando escucho decir a Rajoy que quiere regenerar la vida política en nuestro país, siempre digo que la regeneración democrática vendrá de la mano de la jubilación democrática de Rajoy. Y a eso nos tenemos que empeñar. Y yo me comprometo solemnemente que como primera medida que voy a poner en marcha si soy elegido secretario general, es que a todos aquellos candidatos y candidatas que vayan a presentarse a las elecciones municipales y autonómicas van a contar con el respaldo y con toda la movilización de recursos y la maquinaria espléndida que tiene el PSOE para ganar esas elecciones. La segunda sería, como he dicho antes, proponer, claro que sí, al Comité Federal y también a los alcaldes y alcaldesas y candidatos y candidatas el que se convoquen las primarias abiertas en el mes de noviembre. Y la tercera sería el proponer una, ¿cómo lo diría? El proponer el que se acabe de una vez por todas con la financiación privada dentro de la organización. Que no haya donaciones de empresas ni a fundaciones ni tampoco al partido político y que eso lo hagamos extensible al resto de organizaciones políticas. Si soy elegido presidente del Gobierno, me preguntabas, ¿no? La primera medida sería derogar la reforma laboral. Mirad, yo a lo largo de estos últimos miles de kilómetros que he hecho me he encontrado con ejemplos desgarradores. Me he encontrado con compañeros que están cobrando menos de 4 euros a la hora y están trabajando más de 40 horas a la semana por encima del Estatuto de los Trabajadores. Lo que tenemos que hacer es recuperar la negociación colectiva. Lo que tenemos que hacer es recuperar también, claro que sí, yo lo voy a defender porque soy miembro de la UGT, el valor de los sindicatos, de la acción, de la negociación colectiva y de los sindicatos. La segunda sería el derogar la reforma de la administración local que ha planteado el Gobierno y que vulnera y viola el principio de autonomía local de nuestro país. Y la tercera tiene mucho que ver con las libertades y con los derechos civiles. Y al igual que estoy defendiendo, y defendemos todos los que estamos aquí presentes, que no puede haber ni un retroceso de 1 milímetro en la contrarreforma de la ley del aborto, en el derecho a decidir libremente de las mujeres cuando ser madres, también reivindico el que de una vez por todas en nuestro país haya una ley de muerte digna. Y eso también lo voy a proponer. Muy bien, yo creo que ante tu pregunta, compañero, hay 3 claves que tengo claras de este Congreso y si soy elegido secretario general son mis 3 prioridades en este Congreso en el que estamos. La primera, la creación o la aprobación de una dirección del partido con secretarias de área y secretarios de área que se lo sepan. Fuerte, integrada y unida. No creo que me pregunten aquí en Ferraz, pero si me preguntaran cuál creo que debe ser el eslogan, el lema de este Congreso, creo que tendría que ser la palabra unidad. No me lo van a preguntar, pero sería la propuesta que yo haría. Unidad. En segundo lugar, yo creo que tenemos que hacer la mejor campaña de elecciones municipales y autonómicas de nuestra historia desde el año 1982. Creo que tenemos delante un ataque directo a la autonomía municipal. Un gobierno que a través de las leyes de Montoro, la de reforma de la administración local, ha disparado al corazón de la capacidad de los ayuntamientos de, por ejemplo, prestar servicios sociales o de su capacidad de autonomía financiera o presupuestaria. Yo creo que tenemos que poner en valor a nuestros casi 22.000 alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas que tenemos en toda España. Y tenemos que salir a decir 4 cosas principalmente. 1, les vamos a poner en valor. 2, vamos a proponer la derogación inmediata en cuanto volvamos al Gobierno de la ley que reformó la administración local y que acaba con la autonomía municipal y su capacidad para prestar servicios sociales. 3, vamos a salir en serio para parar la cacicada que al mejor estilo de la señora Cospedal pretenden hacer a mitad de partido, cambiando las reglas del juego en el procedimiento de elección de alcaldes y alcaldesas, que es inaceptable hacerlo así y con tan poco tiempo. Y 4, en cuanto lleguemos al Gobierno, y creo que estarán Pedro y José Antonio de acuerdo con ello, tenemos que anunciar que en el próximo proceso electoral, las elecciones generales, vamos a proponer la aprobación de una ley de autonomía financiera o de financiación municipal que se quedó colgada en el anterior Gobierno del compañero Rodríguez Zapatero y que tiene que ser una de las prioridades legislativas del próximo periodo de tiempo. ¿Qué creo yo que es necesario a partir de ahí? Una tercera medida. Tenemos que salir a pactar con todo lo que en su día estuvo a nuestro lado o nosotros al suyo y se ha escapado. Ha encontrado otras referencias o ha venido a buscarnos y no nos ha encontrado. Mujeres que salieron a defender los derechos y las libertades de las mujeres en los trenes por la libertad, partiendo de Asturias, de todos los lugares de España, llegando a Madrid a decir al señor Gallardón, no. Cuando sea yo madre o no madre lo decido yo y no tú, ni tu ley, ni nadie como tú, ni en tu partido.
Dos, todos aquellos compañeros que han luchado mucho por los derechos sociales y los derechos de los trabajadores que han saltado por los aires en los procesos de reforma de este Gobierno. Creo que con todo ese tipo de movimientos, con mis compañeros, nuestros compañeros de la Unión General de Trabajadores especialmente, pero con todo lo que late fuera, con una mirada de izquierdas, tenemos que construir el mejor proyecto político para el mayor proceso de transformación que nunca el PSOE ha presentado en España desde el año 1982. Si fuera presidente de Gobierno haría tres cosas principalmente. La primera, derogaría la reforma laboral, la ley del aborto, la ley de seguridad ciudadana, la ley de seguridad privada, la reforma del Consejo General del Poder Judicial que dispara el corazón de la libertad de prensa para que los periodistas y los medios puedan informar de todo aquello que quieran informar, y derogaría todas aquellas leyes que van directas al corazón de los derechos sociales, de las libertades públicas, de los derechos civiles consagrados con la lucha de muchos movimientos sociales en este país durante muchos años. La segunda, convocaría una mesa de diálogo social. Llamaría a Toso y a Cándido Méndez. Les diría, sentémonos junto con los empresarios. Reformemos el sistema de relaciones laborales y volvamos a donde estábamos, con convenios colectivos y negociación colectiva, con un pacto de rentas que evite 12 puntos de caída media salarial en estos 2 años y medio en la clase trabajadora, que apueste de nuevo por las políticas activas de empleo y la inclusión de personas mayores de 50, que están siendo muy duramente golpeadas por este tipo de políticas, las mujeres, la gente más joven y 1,5 millones de personas que trabajaron en la construcción residencial y nunca más volverán a trabajar en la construcción residencial, que nunca volverá a tener las puntas de actividad que tuvo. Y 3, llamaría a Artur Mas, le diría hablemos, le diría dialoguemos. Estas tensiones territoriales no pueden seguir así. Te ofrezco una propuesta de reforma constitucional de la Constitución en España con un horizonte federal. Juntos somos más fuertes. Cataluña en España es más Cataluña y España con Cataluña es más España. Y tu sociedad y la del conjunto del país es una sociedad mejor y una sociedad más fuerte. Mis prioridades, la derogación de los ataques a los derechos, una propuesta de reforma de las relaciones laborales desde el diálogo social y un diálogo cerrado para el mantenimiento de la convivencia con el presidente de la Generalitat en España. José Antonio. Bien, esto es realmente magnífico porque estamos avanzando muchas cuestiones del Congreso y pergeñando un programa electoral que va a ser, vamos, de lo mejor. Por la izquierda, girando a la izquierda. Bien, en cuanto a secretario general, bien, hablando en tercer lugar, claro, me sumaría a muchas de las cosas que habéis propuesto. Yo quiero insistir, asumiendo mucho de lo dicho, en que es fundamental para este partido, ya habéis avanzado también algo sobre ello, reganar el diálogo social con las organizaciones sindicales, el diálogo en nuestra sociedad con los movimientos ciudadanos, mareas verdes, blancas, todos los movimientos que han estado luchando para resistir pues esas políticas agresivas de desmantelamiento del Estado social o de bienestar, de recortes de derechos sociales, incluso de recortes de derechos civiles como de manifestación, de reunión, de trabajadores que están en sus huelgas defendiendo, digamos, los derechos y los logros que han conseguido muchas veces a lo largo del tiempo y que de un momento a otro se desmantelan. Hay que reganar todo ese diálogo con todos esos movimientos sociales, con toda esa ciudadanía que tiene que ser protagonista de nuestros procesos de cambio, los que impulsemos en esa línea transformadora. A su vez, haciendo eso desde el partido, por lo tanto, abriendo también nuestras sedes que sean casas del pueblo y recuperando lo que significa pueblo en un momento donde estas políticas que se llaman de austericidio, en verdad son de democidio, de liquidación del pueblo como conjunto de sujetos con sus derechos, ¿verdad?, llamados a ejercerlos, y que se nos recortan los derechos, los logros, ¿verdad?, nuestras aspiraciones, nuestras expectativas, y que se va descoyuntando ese pueblo al que se le condena, bueno, a aguantar, ¿verdad?, hasta el límite de lo soportable. Y no basta aguantar, hay que resistir y resistir transformando. Y ahí el Partido Socialista tiene una misión que hacer, porque ese resistir transformando es de donde salen las alternativas que tenemos que construir. Segundo lugar, como secretario general, impulsaría, bueno, pues los cauces para buscar vías de entendimiento de que no solo nos permitieran recuperar la confianza del electorado perdido, conseguir la credibilidad para nuestro proyecto, situar a nuestro partido en la izquierda, sino ir generando alternativas de izquierda frente a una situación que no podemos salvar, ni mucho menos con lo que algunos proponen, la gran coalición. La gran coalición es una gran trampa,
Por lo tanto, el Partido Popular, la derecha, las derechas del mundo mundial, que no se van a apear de su proyecto neoliberal, lo que necesitan es una política transformadora alternativa enfrente, que hay que tejerla desde esas alianzas, de esas coaliciones que podamos articular desde la izquierda. Y además, dicho eso, desde la Secretaría General impulsaría, en aras de esa transparencia, que el partido hiciera públicas, ¿verdad?, todo lo que son sus cuentas, su estado interno, su financiación, y además invitaría a que todos los cargos públicos que ocupen responsabilidades políticas en distintas instituciones procedan a hacer eso en el caso de los cargos socialistas. Transparencia, porque con esa transparencia seguro que se evitarían muchos casos de corrupción. Como no voy a ser presidente del gobierno, porque no voy a presentar a candidato desde la Secretaría General, por lo tanto desde el partido, a quien fuera, quizá vosotros, candidatos y en su caso presidente del gobierno, y ojalá sea pronto, le propondría algunas cosas. Primero, en el capítulo de derogaciones y, en fin, compensar, restaurar todo lo que ha afectado a una sociedad dañada, descoyuntada, desestructurada socialmente, inducida pues, a ese alejamiento escéptico respecto de sus instituciones democráticas. Pues ese capítulo de derogaciones y de cambios legales, la educación. Lo que está haciendo el ministro Wert con este país, que no es Wert, es Rajoy, es el gobierno popular, es un desastre. Es meternos, bueno, primero en un planteamiento antigualitario respecto a la educación, por lo tanto radicalmente injusto. Es hacer de las escuelas empresas, de la educación un negocio, como pretenden hacer de la sanidad, y de la universidad pública un caos, una catástrofe. Porque además eso va a empezar a acelerar el paso ahora en verano si nos descuidamos cuando esté la gente de vacaciones, ¿no? Por lo tanto, hay que recomponer eso, porque ahí está el futuro del país, las posibilidades de desarrollo, de formación, también para combatir el paro, para salir del éxodo laboral de millones de jóvenes y de personas que ahora tienen que emigrar de nuestro país, ¿verdad? Y para, en fin, volver a tener una economía que no dependa de otras cosas, sino que sea en verdad el conocimiento y demás lo que sea factor de desarrollo sostenible. Me faltan dos propuestas que alentaría al presidente o presidenta del gobierno. Una de ellas, Europa. Europa ha salido de estas elecciones enormemente fragmentada. ¿Qué significa hoy Europa? Está tan desdibujada como nuestro proyecto, hay que recomponerlo, ¿verdad? Y para recomponer ese proyecto, pues hay que afrontar esos nacionalismos xenófobos, se dicen euroescépticos, en verdad antieuropeístas y a veces fascistas, pero además de fragmentada, esta Europa está fracturada. Y como dije antes, a nosotros nos han puesto en el sur, nos llamaron pigs. El sur no es solo un lugar geográfico. El sur es un lugar económico y político, es la periferia. Nos han puesto en una posición subalterna, nos han condenado a exportar mano de obra, que quieren que sea cualificada. Este paso no será cualificada. Nos han condenado, bueno, a no estar en los ámbitos de decisión. Si ahora acordamos los de la doble velocidad de Europa, eso sería un lujo, porque ahora hay múltiples velocidades y una Europa que habla de unión monetaria, que apenas avanza en unión fiscal, que no resuelve ni la tasa Tobin o de impuestos sobre las transacciones financieras, que no resuelve lo del Banco Central y los eurobonos y que está bajo la hegemonía de Alemania y la Troika con el Fondo Monetario y el Banco Central. Pues ahí tenemos que articular respuestas, porque las reformas de nuestro país, en serio, dependen, si no queremos que nos asfixien, de las articulaciones por la izquierda que hagamos en Europa. Me falta la tercera, perdón. Coincido contigo, Eduardo, totalmente. Hay que recomponer el diálogo para salir de la grave crisis institucional de nuestro Estado en medio de la crisis económica y social tan dura en que estamos. El paro, primera prioridad efectiva, que debe ser lo que no lo es ni para este gobierno ni para las instituciones europeas. Pero además de eso tenemos una crisis y con plazos que se agotan. El tiempo tampoco es un recurso indefinido para abordar pues que este Estado, que tiene cinco siglos de historia, como el Partido Socialista, que 135 no garantizan los 5 siguientes, los 5 siglos no garantizan los 20, 30, 50 siguientes. Y hay que acometer una reforma constitucional en profundidad. Creo que es un proceso constituyente, orientándolo, como se ha hecho ya el partido, hacia un Estado federal a resultas de la reforma que se haga de un Estado de las autonomías, que nos ha brindado mucho rendimiento positivo en democracia, en desarrollo económico y social, etcétera, pero que presenta graves síntomas de agotamiento. Y frente a eso, resolver cuestiones de redistribución de cargas y recursos, cohesión, solidaridad y cuestiones de reconocimiento de la pluralidad nacional existente en la realidad política española.
hay que resolver la cuestión de las naciones y llevarla a texto constitucional. Y por eso, con mi candidatura va la propuesta, que los socialistas seamos valientes, que es lo prudente en este caso, y proponer a los ciudadanos y a las ciudadanas españolas que si queremos Estado, que merece la pena el Estado español, que merece la pena su unidad desde la pluralidad, conjugando esto con un nuevo pacto constitucional que consiste en lealtades en términos de pacto federal, pero que comporte ese reconocimiento de las naciones del Estado español para que ese Estado, con una unidad desde la pluralidad, siga garantizando la cohesión de los territorios y la solidaridad entre los ciudadanos y ciudadanas con iguales derechos. Pero, insisto, Estado federal, plurinacional y por ahí abrir esos puentes que abran las vías de diálogo que otros quieren negar atrincherándose en bloques de nacionalismos antagónicos. No estamos para ser nacionalistas los socialistas o las socialistas. Estamos para extender esos puentes que se llaman federalismo, lo cual acompaña a nuestra tradición democrática, a nuestra tradición republicana y a la visión que tenemos de una democracia que ha de profundizarse en esos términos. Se han planteado en estos turnos muchas cosas. Pedro, tú no has hablado del tema de Cataluña. ¿Cuál es tu visión? Y me gustaría, perdona, también hacer otras dos preguntas dentro de este tema a los tres. Una es, relación del Partido Socialista Obrero Español con el PSC. Y dos, ayer mismo el presidente Rajoy dijo que esperaba que el próximo secretario general mantuviera la unidad con el Gobierno a la hora de abordar el problema catalán. Bueno, vamos a ver. Yo en relación con Cataluña discrepo tanto de Eduardo como de José Antonio porque no creo en que se tenga que hacer un referéndum ni pactado ni legal. Creo que tenemos que afrontar un proceso de reforma constitucional que alumbre el verdadero ser de España, que es la España federal. Y a partir de ahí que se haga un referéndum entre todos los españoles para, de una vez por todas, validarlo. Tenemos que pasar del Estado autonómico, tenemos que pasar al Estado federal. Y eso significa, claro que sí, saber exactamente dónde están las competencias, no solamente a nivel estatal, sino también a nivel autonómico, a nivel local, y algo que ha dicho José Antonio Pérez Tapias, que a mí me parece importante, porque yo soy un profundo europeísta, he trabajado tanto en el sector privado como en el sector público en Bruselas y conozco bien esa realidad. Tenemos también que hacer de Europa un país, o mejor dicho, un continente federal. La gran contradicción del independentismo catalán, ¿cuál es? La gran contradicción es decir que quiere reforzar Europa desgajándose de una parte de Europa que es precisamente España. Yo quiero una Cataluña no fuera de España, sino dentro de España y a la vanguardia de España. Quiero una Cataluña que se sienta reconocida en el conjunto de España. Y lo que quiero es, claro que sí, el que tengamos claro que solamente para poder liberarnos de los males que atenazan no solamente a los catalanes, sino al conjunto de los españoles, y que se llama corrupción, se llama decadencia institucional, se llama crisis económica, se llama también paro o se llama creación de empleos sin derechos, todo eso solamente lo podemos hacer juntos. La Declaración de Granada yo creo que es el punto donde todos los socialistas nos encontramos. Yo creo en el artículo 2 de la Constitución española, es decir, que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Creo que tenemos que salvaguardar el principio de igualdad entre todos los españoles y españolas, vivan donde vivan. Creo que también tenemos que salvaguardar el principio de solidaridad entre todos los territorios. Y claro que sí, tenemos que reconocer también la rica y plural diversidad de nuestro país. La derecha siempre intenta, en este debate, uniformizar a todos los territorios y alentar las desigualdades. La izquierda, el PSOE que yo propongo y que está reflejado en la Declaración de Granada, lo que quiere es reducir las desigualdades y, claro que sí, reconocerse en la diversidad de todos los pueblos y territorios de España. Esa es la propuesta que yo llevo, que es la Declaración de Granada. Y respecto a lo que tengamos que hacer en un futuro, yo sí que quiero deciros claro y muy conciso que creo en la relación federal del Partido Socialista Obrero Español con el Partido de los Socialistas Catalanes. Y creo y quiero reivindicar además la figura de Pere Navarro, del actual primer secretario, del que va a ser el próximo primer secretario del PSC, que es Miquel Iceta, porque en un momento de choque de trenes, en un momento en donde ahora mismo tenemos una derecha que recentraliza competencias y una derecha catalana, junto con otros que lo que quieren es independizarse del conjunto de España, ha habido un partido, el PSC, que ha levantado las banderas y ha dicho sí a la convivencia, sí a la concordia, sí a la unión de los pueblos de España. Y yo me quiero quedar con ese PSC, con el PSC que defiende la concordia y la unidad de los pueblos de España. ¿Eduardo? Yo entré en este partido en el año 1992. Las juventudes socialistas, que creo que por cierto están jugando un papel clave
en este proceso de Congreso Federal con compañeros jóvenes, chicos y chicas, hombres y mujeres, que están haciendo una gran labor en la contribución al que creo que es un programa, un proceso histórico de un Congreso Federal que se celebra así, con un militante un voto por primera vez en 135 años. Aprendí en Euskadi el valor de la pluralidad y de la diversidad. Y en parte lo aprendí gracias a los socialistas de Cataluña, que me enseñaron una cosa, que la pluralidad no es ningún problema, es una gran oportunidad. Que la diversidad interna de una sociedad, yo no hablaría tanto nunca en términos de pueblo como de ciudadanas, ciudadanos y sociedad, que es mi lenguaje y en el que más cómodo me encuentro. Y creo que la diversidad interna de una sociedad como la nuestra es la demostración de la riqueza que esta sociedad tiene. Yo lo aprendí gracias a los compañeros del Partido Socialista de Cataluña en los años 90 y fue una línea de oxigenación frente a una Euskadi de bloques enfrentados, bajo las balas, bajo las bombas, enterrando a los mejores compañeros del partido por defender una idea de pluralidad en parte aprendida del socialismo catalán. Y digo, creo que el marco de relaciones con el PSC lo tenemos que mejorar, poner en valor a los grandes referentes que para nosotros son en Cataluña los compañeros y compañeras del PSC. Lo tenemos que hacer de la mano de mi amigo Miquel Iceta, de los compañeros y compañeras que trabajan allí, de la nueva dirección que surja del Congreso Nacional en el que están trabajando, para tener una mejor capacidad de interlocución y de defensa de objetivos comunes de este país en los próximos años, las dos direcciones que resulten de estos dos congresos que estamos viviendo. Yo lo que no voy a estar es de acuerdo contigo, Pedro, ni contigo tampoco, querido José Antonio, en que tengamos que ir a una discusión sobre el perímetro de las naciones, las fronteras, ningún día de la semana. No voy a decir que España es una nación los lunes y dos naciones los jueves. Voy a decir siempre lo mismo. España, el conjunto de la sociedad española, tiene derecho a decidir una reforma constitucional de carácter federal que este partido ha pactado y que es materia lo suficientemente seria como para que yo aquí no juegue con ella. Esta es mi posición, soy federalista desde que antes de este partido llegáramos a una posición federal como esta y creo que tenemos que aumentar el reconocimiento político de las partes, de las comunidades autónomas, mejorar la financiación autonómica de los nuevos niveles competenciales que adquieran y reformar el Senado para convertirlo en una Cámara de Representación Territorial, que si lo conseguimos me parecerá estupendo. Y si no, he dicho antes, creo que hay que cerrarlo para simplificar institucionalmente y el procedimiento legislativo, abaratar costes, etcétera, etcétera, porque un Estado federal puede funcionar con mecanismos intergubernamentales de coordinación entre las distintas partes. Por tanto, esa es mi posición y no me voy a mover. La voy a defender todos los días. Si salgo elegido secretario general, lo haré especialmente con la tarea que encomienda un congreso como este ante un puesto de la relevancia como es la Secretaría General del PSOE. ¿Creo en las consultas populares? Sí, creo en ellas. Las del artículo 92.1 de nuestra Constitución, que dice que ante asuntos de especial trascendencia la sociedad española en su conjunto puede ser consultada ante temas de especial relevancia. Juan Fernando López Aguilar, que está en la sala, es uno de los constitucionalistas de este partido que me enseñó a aprender el valor de la buena utilización de este tipo de instrumentos que nuestra Constitución ya prevé y que los constitucionalistas previeron. Uno de ellos, uno de mis principales valores y grandes referentes. La persona con la que trabajé 6 años trabajando en su universidad, dando clases sobre humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid. Una de las personas que más sabe de nuestra Constitución, uno de los grandes referentes de este partido, que se llamaba Gregorio Peces Barba. José Antonio. Bien, gracias, compañeras y compañeros. Sí, es un asunto especialmente delicado. Desde el punto de vista del Estado, lo más importante y grave que tenemos que resolver. Os diría que uno de los motivos para presentar mi candidatura es este, también, parafraseando a Unamuno, sin quizás el tono grandilocuente de su lenguaje, pues diría que me preocupa el Estado español y mucho. Y por eso estoy también aquí. Porque aquí me avalan no solo los 10.000 avales, redondeando, que me han permitido generosamente llegar a esta fase de este proceso congresual de cara a las elecciones del 13 de julio, sino que me avala una trayectoria. Llevo décadas presentando enmiendas federalistas a nuestro partido en sus congresos. Por cierto, en el 38 todavía se rechazaron. A los 6 meses, nuestro secretario general estaba haciendo campaña con los socialistas de Cataluña, hablando de federalismo y del derecho a decidir. Por lo tanto, ¿por qué? ¿Por qué llegamos tarde? ¿Por qué no somos más valientes? Que no es ser imprudentes, sino asumir la responsabilidad política cuando hay que hacerlo. Y presentarnos con proyectos exponiendo las razones a la ciudadanía, que es una ciudadanía adulta, crítica, informada, con capacidad de juicio y que tiene las mismas preocupaciones que todos nosotros por su Estado español, nuestro Estado español. Dicho esto, vamos a ver.
Yo creo que aquí hay que tejer esa reconfiguración del Estado español en términos constitucionales. Y el Partido Socialista dio el paso, ciertamente, ya más allá, afortunadamente, de la Declaración de Granada. Pero creo que a la Declaración de Granada le hace falta un horizonte, le hace falta algo que haga de la Declaración de Granada no solo una propuesta técnica, política y jurídica de cómo se reformula el Estado de las autonomías para ser federal, porque el Estado español necesita generar la convicción de que merece la pena seguir viviendo juntos en el Estado español. Necesita compartir un proyecto que genere entusiasmo, que genere adhesiones. Nadie se le puede obligar a que esté en casa si ya no lo considera su casa. Por lo tanto, aquí hay que hilar muy fino y generar esos puentes de diálogo, buscar nuevas vías de consenso. Y yo creo que hay que generar esa propuesta federalista, entre otras cosas, para respaldar a nuestras compañeras y compañeros del Partido Socialista de Cataluña. Vaya por aquí mi saludo más afectuoso a Pérez Navarro, a toda su ejecutiva y a todos los compañeros y compañeras del Partido Socialista de Cataluña, que se ven como se ven en un trance muy difícil y complicado, porque se han vuelto hacia adentro desgarrándolo las contradicciones y las tensiones que se viven en Cataluña cuando se le plantea su situación en el Estado español en estos momentos. Y por jugar ese papel de mediación, pues justamente quienes han dedicado a dinamitar puentes, pues han hecho que el Partido Socialista se vea tensionado hasta ese punto. Y desde aquí vaya mi apoyo a Miquel Iceta como candidato ya y deseando lo mejor, y lo que formulo son sugerencias, invitación a los socialistas de Cataluña y a nosotros mismos para abordar este problema con la mayor lucidez, con la mayor potencia ética y política, con esa voluntad de inclusión democrática en nuestra sociedad. Por eso propongo, y va con mi candidatura, que ese Estado federal se reformule en términos de un Estado plurinacional. Para eso hay que hacer una reforma constitucional de gran calado. No se arregla con cambios superficiales, incluso con un Senado, que por cierto, pienso que en cualquier caso debe existir. Un Estado complejo y compuesto como el nuestro no puede prescindir de un Senado como Cámara Territorial. La cuestión es que funcione bien el Senado. Dicho eso, pues hay que rearticular esa Constitución con los términos de redistribución y reconocimiento que formulé antes. Ahora, ¿cómo nos orientamos para llevar adelante esa reforma constitucional y no fracasar en ello? Porque nos estamos jugando muchísimos. Tendremos que saber qué piensan los catalanes, por ejemplo, quizá en un momento los vascos. ¿Y qué piensan los catalanes? ¿Cómo se resuelve? Desde el escrupuloso respeto a la legalidad, explorando las posibilidades de la Constitución, del artículo 92, uno y otros. ¿Cómo se resuelve? Pues haciendo que los catalanes tomen la voz en una consulta, como la que apoyaron los socialistas de Cataluña cuando comparecieron a las elecciones autonómicas. ¿Qué pasó? Que por el camino hay muchos oportunistas, demagogos, populistas y gente que al hilo de todo esto hace más ruido que comunicación. Hay que restaurar eso. Y estoy seguro que los socialistas de Cataluña van a tratar de restaurar esos puentes y esa comunicación para desbloquear esta situación. Necesitamos saber qué piensan los catalanes y eso se puede resolver mediante un referéndum consultivo. Consultivo, no decisorio, al comienzo de un proceso. Quienes tienen torcidos intereses en estos han inducido a confundir un referéndum consultivo con un referéndum de autodeterminación. No tiene por qué ser así, no debe ser así. Un referéndum de autodeterminación es jurídicamente algo que se realiza con carácter decisorio al final de un proceso, vinculante por tanto. Y nos interesa saber en un referéndum consultivo, legal, con juego limpio, con preguntas sin trampa, qué piensa la ciudadanía de Cataluña. Si se dan las condiciones y se accede entre todas las fuerzas políticas a realizar esto, tendremos unos criterios para no fallar en la reforma constitucional que hay que hacer. Y un referéndum consultivo de estas características, la ciudadanía catalana no suplanta, ni quita, ni sustrae nada al referéndum que tiene que hacer toda la ciudadanía española al final de la reforma constitucional que se proceda a acometer en lo que, dada la gravedad de los asuntos, tiene que ser un proceso constituyente. Esa es la propuesta que creo que podemos aupar del Partido Socialista en unos momentos tan críticos para el Estado español y, en definitiva, para la sociedad española. Formulando esa propuesta, podemos ir al norte del Ebro, al sur del Ebro, desde Extremadura hasta Cataluña, desde Andalucía hasta Euskadi o Galicia, defendiendo esto. Y la ciudadanía nuestra lo entiende, la ciudadanía nuestra lo puede compartir. Y por eso, como he dicho a veces por escrito y verbalmente, invitemos al federalismo, porque tenemos razones para defender en España la propuesta federal de un Estado plurinacional. Nos quedan 10 minutos. Me huele que solamente va a haber tiempo para que uno de los militantes invitados de
de la candidatura de José Antonio Pérez Tapias pregunte, pero hay invitados también que no son de las tres candidaturas. Está Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, portavoz de la plataforma Decidir nos hace libres, y Soledad Murillo, profesora de Sociología de la Universidad de Salamanca, que quieren plantear asuntos sobre igualdad. Daría primero la palabra a la candidatura de José Antonio Pérez Tapia y luego a una de las dos, la que quiera, preguntaría también. Primero, tienes tú la palabra. Aquí. Ah, perdón. ¿Perdón? O sea, de la candidatura de José Antonio Pérez Tapias. A mí me da igual, allí al fondo. Vale. Hola, gracias. Por ser mujer, dicen. No, bueno, yo soy mujer y pedí el turno hace rato y espero pacientemente como todos. Yo creo que, bueno, hola a todos y a todos. En primer lugar, creo que darnos la enhorabuena a todos porque el debate nos hace grandes a todos como partido y eso es lo importante que creo que se está demostrando hoy en esta sala. Mi pregunta para los tres aspirantes es ¿qué tres errores consideráis que ha cometido el PSOE y que deberíais de corregir? ¿Y cuál fue la posición de cada uno de vosotros en ese momento? Gracias. El primer error que yo creo que tenemos que asumir todos los compañeros y compañeras del Partido Socialista es que, en fin, tenemos unos cuantos complejos. Yo decía al principio de mi intervención que debemos de quitarnos los complejos, que debemos de volver a mirar a la cara a los ciudadanos y decirles que lo mejor que ha pasado en este país siempre ha venido de la mano del Partido Socialista. Porque cuando yo veo a gente que se pone camisetas verdes o se ponen batas blancas o en el Tren de la Libertad salen mujeres y se manifiestan en las calles de Madrid provenientes de toda España, lo hacen precisamente porque ha habido un gran partido, que es el Partido Socialista Obrero Español, que ha puesto en pie el estado del bienestar y que ha hecho posible el que haya una igualdad real entre los hombres y las mujeres, que por cierto ahora mismo se ve cercenada. Por eso, yo, amigos y amigas, lo que propongo como principal error del Partido Socialista es que nos dejemos ya de complejos, que dejemos ya de autoflagelarnos y que miremos claramente a la ciudadanía a los ojos y les digamos que estamos aquí. Que estamos aquí y que si pudimos hacerlo en un pasado lo vamos a poder volver a hacer en un futuro. Nosotros no podemos, nosotros lo vamos a hacer posible. Ese sería el primer error que creo que deberíamos de considerar y compartir toda la militancia del Partido Socialista. El segundo error, y mi posición la digo claramente porque fue en privado, no pudimos votarla, fue la reforma fiscal. Yo era concejal del Ayuntamiento de Madrid entonces, no era diputado a Cortes. Creo que durante la primera legislatura del Partido Socialista tuvimos que hacer una reforma fiscal mucho más progresista, mucho más socialista de la que se hizo en ese primer mandato. Tendríamos que haber equiparado las rentas del capital a las rentas del trabajo en su tributación. Deberíamos de haber luchado y haber aprobado leyes anuales de lucha contra el fraude, como decimos en nuestra resolución de la conferencia política. Deberíamos de haber garantizado, claro que sí, la suficiencia financiera y prohibir todo copago o repago que ahora mismo está abriendo precisamente la derecha en la salud pública y en la educación pública. El error que debemos de cometer y la mejor actitud ante ese error, es decir, que nos equivocamos en hacer esa reforma fiscal en el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y que vamos a proponer de verdad ahora que el Partido Popular, por cierto, ha planteado una reforma fiscal donde se persigue fiscalmente al trabajador y se premia fiscalmente al defraudador, por algo será, pues que vamos a hacer una reforma fiscal que equipare de una vez por todas la tributación entre las rentas del capital y las rentas del trabajo. Eso es lo que digo. Porque además, mirad compañeros y compañeras, lo que ha hecho el Gobierno de España no tiene nombre. Ha hecho una reforma laboral donde ha reducido los costes de indemnización del despido a los trabajadores y trabajadoras y ahora mismo les está subiendo las retenciones en el IRPF por el cobro de esas indemnizaciones. Eso es precisamente lo que tenemos que luchar y combatir y ese fue el error que nosotros cometimos en la primera legislatura. El último error, yo lo he dicho públicamente, amigos y amigas, el último error creo que fue el indulto al banquero Sáez. Creo
que tenemos que sacar una conclusión de esa decisión, de esa injerencia del Poder Ejecutivo sobre una decisión del Poder Judicial. Y de nuevo, como dice nuestra resolución de la conferencia política, lo que tenemos que hacer, sí, es que este es el proyecto de todos, ¿eh? Lo hemos parido entre todos. Es que yo no soy miembro de la Ejecutiva Federal, pero trabajé muy duro, como muchos de los compañeros y compañeras, haciendo enmiendas y reuniéndose en las agrupaciones y en las asambleas para enviar enmiendas, claro que sí, que transformaran y reivindicaran de nuevo el espacio socialista que nos es propio en nuestro sistema político. Pero el último error fue precisamente ese, el indulto al banquero Sáez. Y lo que decimos en la conferencia política, ¿qué es? Lo que decimos en la conferencia política es que nunca más indultos por motivos políticos y por motivos económicos, y que desde luego van a estar tasados esos motivos de indulto, de injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, y que desde luego van a tener que contar siempre con la petición inicial del tribunal que emita la sentencia. Esos son los tres errores que yo considero se cometieron por parte de anteriores compañeros que estuvieron al frente del mandato. Y si quieres, ya por terminar y rematar, te digo un cuarto. Porque hemos visto que en el Tribunal Constitucional hay un militante del Partido Popular que cuando compareció en el Congreso de los Diputados para exponer sus ventajas y virtudes y fortalezas para presidir el Tribunal Constitucional, omitió una, que fue precisamente la militancia en el Partido Popular. Al igual que yo critico eso, también lamento que hubiésemos nombrado a Miguel Ángel Fernández Ordóñez como gobernador del Banco de España. Eso también fue un error. Yo diría tres errores, básicamente tres. El primero, no haber prohibido la presencia de altos cargos políticos en cajas de ahorro, en un periodo de participaciones preferentes en bloque que condenaron a una vida indigna a millones de españolas y millones de españoles. Y muchos de los políticos que estuvieron en cajas de ahorros tuvieron una cierta responsabilidad. Por tanto, yo diría que aquí hubo, vía regulación de Banco de España, vía proyectos de ley en el Congreso de los Diputados y en el Senado, algo que no se hizo bien y que está íntimamente ligado con una crisis de crédito, de endeudamiento, que tiene que ver hoy con los desahucios que en nuestro país están condenando a vivir en las peores condiciones posibles a millones de familias. Eso no se hizo bien. Pero el Grupo Parlamentario ha corregido lo que el Gobierno anterior no hizo bien. Y hace no muchos meses, con la compañera Leire Iglesias, portavoz de Vivienda, una grandísima portavoz de Vivienda, por cierto, en nuestro Grupo Parlamentario, con Soraya Rodríguez, la portavoz del Grupo, presentamos una proposición de ley, que decía: contemplamos la dación en pago como última opción, que queda contemplada dentro de la ley, porque antes que la pérdida de la casa, proponemos la creación de un mecanismo de arbitraje extrajudicial para que la entidad financiera que sea y la persona que ha contratado la hipoteca lleguen a un acuerdo en caso de que esa persona pierda el empleo durante un periodo de tiempo, entre en una situación no prevista por enfermedad, discapacidad, etc. Un mecanismo de arbitraje y la dación en pago. Primer error cometido por aquel Gobierno que debemos subsanar en cuanto volvamos al Gobierno. Segundo, no haber legislado una ley de igualdad de trato, que se quedó en los cajones del Ministerio de la Presidencia, que incorpore en igualdad plena de derechos sociales y civiles al conjunto de la diversidad que este país tiene. Yo esto lo he aprendido de Fabio, de Pedro Cerolo, de Carla Antonelli, de compañeros y compañeras que han batido el cobre en la calle en este país defendiendo derechos que nunca nadie defendió. Y los quiero incorporar para corregir aquel error a una ley de igualdad de trato en el primer Consejo de Ministros al que este partido llegue. Si soy secretario general de este partido, hablaré con la persona que sea el presidente de Gobierno nombrado por el Partido Socialista en su candidatura y elegido por esta sociedad, para que en el primer Consejo de Ministros, además de las derogaciones que hemos hablado antes, incorporemos una ley de igualdad de trato que incorpore en igualdad de derechos al conjunto de la maravillosa diversidad que este país tiene. Y tercer error, no haber derogado el concordato con la Iglesia Católica. Creo que este partido tiene que llevar un proyecto en el programa electoral para el siguiente periodo legislativo que diga: tenemos el máximo respeto por la Iglesia Católica, tenemos el máximo respeto por el Vaticano, la Santa Sede y por el Papa. Lo hacemos desde el máximo respeto y cogiendo la filosofía de la que, por cierto, recomiendo, intervención
de Fernando de los Ríos en los artículos de libertad religiosa en la Constitución republicana, que es mi gran referente en este partido de la Segunda República y la persona que creo que hizo que este socialismo nuestro, que sentimos y pensamos, sea más amplio. Lo hago desde el respeto a la Iglesia Católica y a la Santa Sede. Hay que decir, vamos a cumplir con la aspiración a la autofinanciación que en el propio concordato lleva incorporada la Iglesia Católica y con la que ya prevé como aconfesionalidad nuestra Constitución, derogando el concordato. 3 errores. 1, cajas de ahorros politizadas, con participaciones preferentes y no contemplación de la dación en pago. 2, la ley de igualdad de trato, que creo que debemos corregir en el primer Consejo de Ministros cuando volvamos al Gobierno. Y 3, no haber derogado el concordato, que lo tenemos que derogar una vez que volvamos al Gobierno. Bien, gracias. En este momento donde efectivamente tenemos este debate que nos ayuda a profundizar en la calidad democrática de nuestra vida como partido, me alegro mucho de que hagamos un ejercicio de autocrítica formulando errores, no para flagelarnos, sino para corregirnos. Y es verdad, porque esta sala es donde se reúne el Comité Federal y donde tantas veces hemos mencionado pues, cuestiones que habría que corregir, por lo menos algunos levantábamos la mano y lo decíamos, y muchas veces no se lograba. Por lo tanto, hay errores que son más puntuales en un momento determinado, otros de largo recorrido, ¿verdad Eduardo? Porque esa denuncia de los tratados del Estado español con la Santa Sede, hemos tenido mucho tiempo para realizarla y se debió de realizar hace pues tanto tiempo como hemos tenido. Bien, pero voy a añadir algunas cuestiones más que me parecen fundamentales. Perdón por ser reiterativo. En los tiempos recientes fue un error la reforma del artículo 135 de la Constitución. Fue un error. Fue un error. Recuerdo 3 personas relevantes que en tiempos aún más recientes lo han reconocido, lo hemos oído. El compañero Pérez Rubalcaba, en algún momento en declaraciones como portavoz y secretario general del partido, el compañero Pepe Griñán, se lo he oído y leído en declaraciones suyas, y la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díez, en una comparecencia ante medios públicos, ante medios de comunicación aquí. Bien, fue un error. Fue un error por el procedimiento y por el contenido, por esa prioridad absoluta en que el Estado tiene que asumir el pago de la deuda pública desde el Gobierno de la Nación hasta el último ayuntamiento. Como dije antes, una piedra de molino atada al cuello del Estado social. Vamos a ver, el error no fue solo del compañero Zapatero. El error fue del partido y del grupo parlamentario en su conjunto, que no supimos reaccionar ante esa medida que se nos imponía de fuera. Porque esa medida mostró el desvalimiento de nuestros planteamientos políticos tras muchos siglos de contaminación neoliberal. Para resituar el partido a la izquierda tenemos que ponernos un fuerte antídoto de antineoliberalismo. ¿Por qué? Porque hemos pensado que podíamos hacer políticas sociales y sostener el estado del bienestar sin políticas económicas socialdemócratas o socialistas. Y hoy sabemos que no es posible. Que llegado el caso, una política socialista que defienda lo público, la sanidad pública, la educación pública, el sistema público de pensiones y que aliente la atención a la dependencia, necesita una economía con criterios socialdemócratas y no dejarla pues a su aire pensando que haya el mercado que lo regule solo, que es la premisa fundamental del neoliberalismo que nos acosa y nos machaca. Por lo tanto, ese es el error que colectivamente hay que asumir y lo dice uno que junto con otros compañeros no votó ese procedimiento de reforma exprés de la Constitución. Quiero aprovechar para agradecer a Eduardo, como secretario que era del Grupo Parlamentario Socialista en ese momento ya, pues el respeto y la consideración con que atendió nuestro planteamiento entonces y aceptó lo que era pues una posición de disenso en unos momentos muy duros para el Grupo Parlamentario Socialista. Por esos momentos, pues nuestra posición política para hacernos entender y advertir sobre el error que estábamos cometiendo, pues nos limitamos a no votar y no dimos un paso más allá por la consideración a nuestros compañeros y compañeras del Grupo Parlamentario y de un gobierno en unos momentos muy difíciles. Otro error, que voy a señalar otro error que nos sitúa ante la ciudadanía en esa imagen de fuertes incoherencias que nos restan credibilidad. Vamos a ver, estamos hablando, y algunos lo insistimos, en que hay que potenciar, pues una economía saneada, ¿verdad? Un sistema financiero al que se le ha inyectado pues mucha financiación pública en forma directa, en forma de aval,
¿verdad? Incluso algunos llevamos en nuestras propuestas para que la lucha contra el paro sea efectiva desde todos los recursos, pues una banca pública que resuelva ya qué hacemos con el ICO y que no acabamos de dilucidarlo de una manera clara. El caso es que diciendo todas estas cosas, plantándonos contra las medidas del Gobierno, criticando incluso lo que hemos hecho en las cajas de ahorro desde sus consejos de administración y todas estas cosas, claro, luego cometemos tales incoherencias que son graves errores. Porque cuando llegue a Bankia y el asunto de Bankia con la envergadura que tiene, ¿verdad?, pues no se formula, ¿verdad?, con la suficiente énfasis y credibilidad la necesidad de llevar adelante una comisión parlamentaria de investigación en torno al asunto Bankia. Claro, eso nos mete en una incoherencia fuerte, ¿verdad?, respecto a lo que estamos diciendo y la ciudadanía nos está escuchando. ¿Cómo nos va a creer en nuestra crítica al Gobierno, ¿verdad? Si el Gobierno por una parte nos tapa la boca con el artículo 135 reformado y por otra parte, pues en cuestiones tan duras, cruciales, donde, en fin, hemos puesto todo lo que del Estado se puede poner para, al fin y al cabo, alentar costes públicos y beneficios privados y resulta que no somos capaces de promover con la suficiente fuerza una comisión parlamentaria en el asunto Bankia. Esas incoherencias son las que luego nos castigan también electoralmente y nos restan credibilidad. Y un error más, que no quiero que se vea como algo puntual, sino como sintomático, en dos sentidos. No se pueden hacer pactos de gobierno a cualquier precio. Tenemos que tener una clara estrategia política, unas prioridades, unos criterios para decidir qué pactos queremos, y ya he formulado pues lo que pienso y pensamos desde mi candidatura: no gran coalición, pacto que hay que tejer por la izquierda, en algún caso hay que hacer pactos de gobierno o de Estado, pero nunca solo a dos con el Partido Popular, porque así nos perciben como parte del sistema y no como transformadores del sistema. Bien, un punto sintomático de pactos que se pretendieron a cualquier precio y además contradijimos nuestras líneas políticas justo allá donde queremos reforzarlas con todos los motivos: la dignidad de la mujer, de su capacidad de decisión, la ley de igualdad de género y todo ello. Ponferrada. En el Ayuntamiento de Ponferrada, para generar pues un gobierno determinado, pues nuestros compañeros y compañeras del Partido Socialista hicieron un tipo de alianza de gobierno que no debió de producirse en ningún caso. Es verdad que hoy no están en el partido, es verdad que aquello generó comisiones gestoras y todas esas cosas, es verdad a su vez que debieron asumirse más responsabilidades políticas por aquel mal trance que puso en evidencia y en una contradicción grave, y así lo manifestamos desde muchas instancias del partido y desde luego los colectivos feministas de nuestro partido, ¿verdad?, que ese paso no se había haber dado y fue un error grave más allá de la anécdota por el síntoma que reflejaba. Una hora y 39 minutos y vamos a dejar la última palabra a Marisa Soletas o a Soledad Murillo. Sí, hola, buenos días a los candidatos. Felicidades por presentarse. Yo fui un cargo político en el gobierno de Zapatero y quería decirles que uno de los temas que quiero preguntarles es que se han derogado de facto las leyes de igualdad, la ley de dependencia, y quería además saber que en este sentido es muy importante recuperar. Nosotros modificamos la ley electoral, cosa que no ha hecho ni Finlandia, ni Alemania, ni Noruega. ¿Ustedes se comprometerían a que hubiera listas cremallera en todos los procesos electorales municipales, autonómicos y nacionales? Y la segunda pregunta también se refiere a algo importante en igualdad. Como partido, orgánicamente funcionamos de una manera que la eficacia tiene que ver con el trabajo en red. La secretaria de Igualdad, desde el último congreso, pertenece a la permanente. ¿Ustedes se comprometen a que la secretaria de Igualdad pertenezca a la permanente de cara a tomar decisiones, a trabajar con las compañeras secretarias de Igualdad de las autonomías, a trabajar en términos de igualdad, porque no somos un colectivo, en la mayoría somos el 50.3 y nos merecemos todo el respeto y la dignidad, no solo ante los problemas, sino ante las aportaciones diarias que hacen las mujeres? Gracias. Gracias. Con vuestras respuestas vamos a acabar el debate. Pedro. Bueno, vamos a ver. Muchísimas gracias, compañera, por tu pregunta. Yo soy padre de dos hijas que van a un colegio público y no quiero que las enseñen religión, quiero que las enseñen educación para la ciudadanía. Y por eso reivindico lo que dijimos en la conferencia política: aprobar una ley de libertad religiosa y romper con el concordato, claro que sí. Y revisar los privilegios fiscales de la Iglesia y también hacer posible que ya de una vez por todas no haya una condición de fedatario público de la Iglesia católica. Respondiendo a tu pregunta,
Yo voy, claro que sí, a apostar por las listas cremalleras en todos y cada uno de los municipios de España. 2, claro que voy a contar con que la Secretaría de Igualdad esté dentro de la permanente y tenga el rango que ahora mismo ostenta. Y 3, sí me gustaría hacer una reflexión más general, ya que me das pie. Primero, yo aprendí a ser feminista en el Partido Socialista Obrero Español. Me gusta escuchar a José Luis Rodríguez Zapatero cuando dice que es un político feminista. Y yo garantizo que si soy elegido secretario general, el Partido Socialista Obrero Español será el partido más feminista del sistema político en España. Y digo esto porque he escuchado por ahí que los principales damnificados de la crisis económica son los varones. Y no, son las mujeres. Son las mujeres. Son las mujeres no solamente por una legislación laboral que es injusta y defiende una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres, también porque están recortándose ahora mismo todas aquellas políticas vinculadas con la mujer y con la igualdad. Y en ese sentido me quedo con tu idea, que es verdad que no hemos mencionado la ley de dependencia y que debe de ser, claro que sí, reforzada con un sistema tributario mucho más justo, mucho más progresista, mucho más socialista, que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos. Y finalmente, compañeros y compañeras, ya que es la última intervención que voy a tener, os pido varias cosas. La primera de ellas es que el 13 de julio ejerzamos nuestro voto, que vayamos a votar, que participemos, que llenemos las urnas de votos. Me da igual a quién votéis, votar a José Antonio, a Eduardo o a mí mismo, pero votad, porque es muy importante, compañeros y compañeras, que el próximo secretario general salga con la mayor de las participaciones posibles y con el mayor respaldo posible. Si ese voto es para mí, yo lo agradeceré doblemente. Y digo lo que dije al principio de mi intervención. Hace muchos días dije que el lema del Congreso debería de ser unidos en el cambio. Creo en el cambio, creo en la unidad. Y claro que sí, yo sigo manteniendo la oferta de que tanto el compañero Eduardo y también José Antonio Pérez Tapias, como representante de la corriente de izquierda socialista, se incorporen a la Ejecutiva en caso de yo ganar. Y también digo que en caso de no ostentar la mayoría de los votos de los compañeros y compañeras, yo me integraré, claro que sí, y me pondré a disposición del próximo secretario general. Porque poniéndome a disposición del próximo secretario general, me pongo a disposición del partido al que amo, que es el Partido Socialista. Yo prometo cambiar el PSOE para cambiar España. Ese es mi reto, ese es nuestro reto. Muchísimas gracias. Yo te quiero hacer varias propuestas, porque creo que estás tocando en uno de los elementos nucleares de mucho de lo que este partido es. Para mí es un honor haber trabajado durante tantos años en este partido, mano a mano con tantas feministas y de forma fronteriza con movimientos sociales de defensa de los derechos de la mujer en este país. Lo he aprendido de muchas compañeras y compañeros que me han enseñado el valor de las políticas de igualdad de género. Uno de ellos es verdad, el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. Y los compañeros y compañeras que formaron parte del anterior gobierno que hicieron, en mi opinión, un avance histórico en materia de derechos, obligaciones y de libertades públicas. Yo te quiero proponer 4 cosas. La primera, que hagamos listas cremallera de hombres y mujeres en el conjunto de las instituciones a las que nos presentamos. Que paritemos la ejecutiva, pero no de número y de responsabilidades. No quiero 10 mujeres vocales y los puestos donde mandan todo hombres, con una excepción de la Secretaría de Igualdad, que por supuesto va a estar en la dirección y en la permanente de la dirección. Yo quiero que las mujeres estén en igualdad de condiciones desde el punto de vista de las responsabilidades ejercidas en la dirección, porque la dirección es un espejo donde se mira al conjunto del partido y dirige al conjunto del partido. Y si queremos empezar en un proceso de cambio, tenemos que predicar desde el ejemplo de la propia dirección federal que representa al conjunto del partido. Te propongo que reforcemos, cuando volvamos al gobierno, la ley de igualdad perdida con este gobierno de la derecha y una clave de un drama inaceptable en este país y de una tragedia. De todos los instrumentos de la lucha contra la violencia de género, machismo, asesino, que se está llevando a miles de mujeres a la tristeza vital o a la tumba. Te propongo que salgamos a defender todo lo perdido con las políticas de amnesia de la ministra Ana Mato y el ataque directo a estos instrumentos del ministro de Justicia y del ministro de Administraciones Públicas y del Presupuesto General del Estado, que es el señor Montoro. Y 4, te propongo que salgamos a defender y llevemos al programa lo que he dicho antes, una ley de igualdad de trato donde muchos hombres y muchas mujeres, por tener un color de piel distinto, una orientación sexual, la suya, piensen que son más
o están más desprotegidos en derechos desde el punto de vista civil o desde el punto de vista social. Yo quiero que seamos iguales, que no haya diferentes ni iguales. Yo creo que siempre la copia es peor que el original y creo que copiar en política es malo. Creo que es mejor la originalidad. Y no hay nada tan original como este partido, que avanzó siempre en una batería histórica en el primer gobierno del presidente del gobierno Zapatero, en materia de derechos civiles, como nunca nadie en Europa en tan poco tiempo y a tanta velocidad, en parte gracias a los grupos feministas y a las compañeras de este partido. Creo que debemos llevar a su vez algo que construimos con el presidente Zapatero y que se han llevado por delante estos años de gobierno del PP. La ley de la autonomía personal y de la dependencia, cuya ausencia pagan principalmente mujeres en muchas familias en toda España. Yo quiero que lo metamos como una prioridad, con una reforma fiscal, con una reorientación de las prioridades del presupuesto para, teniendo más ingresos, tener otra política de inversiones y gasto, y esto no es gasto, es inversión, para que tengamos claro cuáles son las prioridades de nuestro modelo social que he dicho antes, quiero que incorporemos protegido a nuestra Constitución para que nunca más pueda nadie volver a tocarlo. 10 segundos y cierro. Carmen, soy lo que veis, aquí no hay nada más. Soy yo, soy autónomo. Me represento a mí mismo y a los miles de compañeros y compañeras que me dijeron, da un paso, cambiemos la historia del partido para después cambiar la historia de España. Lo hago de vuestra mano y este es más vuestro congreso que nunca. No estaba previsto que lo fuera, pero lo ha sido. Es vuestro congreso, es vuestro tiempo y la esperanza de un cambio electoral en España para que el Partido Socialista recupere su vocación de mayoría, vuelva al gobierno y cambie este país en las claves de modernización que necesita, lo tenéis vosotros y vosotras en vuestra mano el día 13. Participad, llenad esas urnas y llenad de esperanza el ambiente de este partido centenario que tiene lo mejor de su historia en el capítulo que hoy empieza a escribir, aquí, en vuestro Congreso Federal Extraordinario. Gracias. Bien, muchas gracias, Carmen. Llegamos a este momento y al final de este debate, muy bien llevado, donde ha fluido la comunicación y el intercambio y la exposición de nuestros puntos de vista. Y me alegro profundamente que las últimas cuestiones que nos traigan a este diálogo sean las que acabas de formular. Esa necesidad de tener en cuenta, pues justamente las listas cremalleras como medidas muy concretas en todas las listas electorales, claro que sí, y la presencia de la Secretaría de Igualdad en la permanente de la Ejecutiva, más otras medidas que se acaban de apuntar y que pienso que son sumamente eficaces para seguir avanzando. Pero como bien has señalado, yo creo que más allá de las medidas concretas, compañeras y compañeros, pues hay que tener muy presente el qué tenemos delante. Lo que tenemos delante es aquello que en otros contextos Antonio Machado ya lo describía, ¿verdad? Como la España que embiste y llora. Por lo tanto, es neoliberalismo y neoconservadurismo, con esas dos ruedas que se retroalimentan mutuamente y por un lado embisten y por otro rezan a no sé qué falso Dios, que entre otras cosas parece ser muy patriarcalista. Por lo tanto, vamos a enfrentarnos a esta derecha y a corregir lo que haya que corregir en estos momentos de regresión, porque estamos más que convencidos de que hay que impulsar todo lo que sea el progreso en la emancipación, en la libertad, en la igualdad y en la justicia a las que nos convoca la dignidad de todas y cada una, de todos y cada uno. Bien, dicho eso, yo creo que el Partido Socialista, si en algo es reconocido indudablemente, es en cómo hemos impulsado, y es verdad que el papel de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido ahí especialmente eficaz, cómo hemos impulsado la revolución feminista de las mujeres. La revolución feminista, esa revolución que humaniza relaciones, que civiliza, ¿verdad? Que cambia las relaciones políticas, que ataja las desigualdades de clases allí donde empezaron a producirse hace milenios o más allá, que es en la diferencia de géneros. Por lo tanto, estamos comprometidos a seguir impulsando esa revolución feminista. ¿Qué deseo? ¿Qué deseo? Que la claridad de criterios, que la voluntad política, que el coraje político, ¿verdad? Que todo lo que hemos puesto en el Partido Socialista Obrero Español para impulsar la revolución feminista, lo pongamos también en otros muchos frentes que tenemos delante, ¿verdad? Para combatir a esta derecha a la que tenemos que presentarle alternativas emancipadoras, alternativas de libertad, alternativas de justicia y, desde luego, acompañando en primer lugar a estas mujeres que hoy ven, ¿verdad?, ofendida su dignidad y a través de ello, pues, toda una democracia que se ve también ofendida en los derechos de todos y todas. Por lo tanto, ahí tenemos que seguir en esa tarea.
En estos momentos finales, bien, llegando acá, pues yo recuerdo, porque lo he citado en muchos actos estos días, ¿verdad? Parafraseando aquella fórmula, aquellas bellas palabras de Allende en su último discurso, ¿no? Cuando decía que, ¿verdad?, más pronto que tarde veremos, en fin, cómo se abrirán las grandes alamedas para que transite el hombre libre. Como en mi situación, algunos medios de comunicación me eran esquivos y íbamos ganando espacio poco a poco, pues yo decía, más pronto que tarde se abrirán los grandes medios de comunicación para que esta candidatura pues pueda llevar su mensaje y su propuesta. Así, quiero agradecer a los medios de comunicación las puertas abiertas, poquito a poco, pero algunas desde el principio, otras han tardado un poquito más, pero bueno, forma parte de la realidad. Y quiero agradecer pues el trabajo tenaz, generoso, eficaz, alegre, entusiasta de los equipos que me han acompañado, que me siguen acompañando en este recorrido de esta fraternal carrera, en fin, electoral, carrera porque hacemos más kilómetros que el baúl de la Piqué. Entonces, unos con el Peugeot y otros no os diré cómo porque, en fin, hay de todo. Entonces, pero creo que llegados a este punto, pues eso que he ido diciendo en muchos actos, en fin, en tono de broma y para, por otra parte, reivindicar la igualdad de oportunidades de camino, pues yo creo que ya hay que decirlo de otra manera, ¿no? Se abrirán las grandes alamedas para que más pronto que tarde este Partido Socialista llegue a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas de España con un mensaje de transformación, con una convocatoria situada claramente en la izquierda, con una credibilidad ganada y dispuesto a recibir la confianza de nuestro electorado. Para eso, pues justamente hay que ganar entre todos ese Congreso extraordinario. Y nosotros, yo creo que lo compartimos los tres, podemos vaticinar que el Congreso nos va a salir bien frente a tantos malos augures que hay por ahí. Ya sabéis que hay gente que se apunta a las profecías de desgracias, ¿no? O aquellos otros que quisieran vernos como asalariados de nuestra destrucción, que diría el poeta Félix Grande. No, somos trabajadores y trabajadoras de nuestra propia reconstrucción del proyecto para reconstruir esa realidad social de España, de una España tan dañada que está sufriendo como sufre y con muchas medidas injustas esta crisis que nos azota. Pero estamos convencidos de que el Congreso va a salir bien. ¿Por qué? ¿Por qué? No solo porque llevamos nuestras propuestas, en fin, cada cual modulando un proyecto común de la manera en que lo hace, sino porque estamos comprobando a lo largo de todo el territorio, de todas las federaciones, de las agrupaciones que visitamos, pues una vez más, la calidad humana de nuestra militancia, ¿verdad? La calidad de tantas personas, de tantos compañeros y compañeras que en los pueblos más remotos, en los barrios, en los lugares más alejados o no alejados, también en el centro de tantas periferias, ¿verdad? Pues están dispuestos a seguir tomando las riendas del Partido Socialista, a levantarlo, ¿verdad?, a reconstruir proyectos. Y eso no solo aportando ideas, no solo aportando proyectos, propuestas, sino aportando entusiasmo. Aportando entusiasmo y aportando pasión. Sin pasión no se hace nada grande ni en la historia colectiva, ni tampoco en la biografía individual. La pasión por la justicia, que es una libertad e igualdad, y es la que nos mueve a los socialistas y para la que en cada una de nuestras candidaturas pedimos el voto. Por lo tanto, en el Congreso Extraordinario nos vemos después de pasar por las urnas del día 13 de julio. Muchas gracias.